Los genes que determinan la estructura y forma de los órganos de un cerdo son un 95% idénticos a los de los humanos. Por eso, desde tiempos antiguos, cuando la disección de humanos era un tabú, los cerdos han sido utilizados como sustitutos para las disecciones. De repente, alguien llamó a Harun Maru, nuestro protagonista, acercándose a él con sangre goteando al suelo. La persona le preguntó si entendía la importancia de este hecho y comentó que, sin importar lo grande que sea una persona, el 95% de ella sigue siendo un cerdo. Harun Maru entonces notó a su gran compañero de trabajo parado frente a él, sosteniendo un hacha enorme. El hombre le preguntó si estaba tratando de ocupar su puesto ahora, después de haber superado a todos los que llevaban 4 o 5 años empuñando cuchillos. Alzando el hacha, llamó a Harun Maru un mocoso arrogante. El hombre balanceó el hacha hacia él, pero Harun Maru permaneció inmóvil, sin siquiera pestañear. El hacha golpeó la cabeza de un cerdo detrás de él, partiéndola en dos. Luego, el hombre, dirigiéndose a Harun Maru, declaró con orgullo que éste aún estaba lejos de superar sus logros. Impasible, Harun Maru se dio la vuelta y comenzó a afilar su cuchillo, dirigiéndose al hombre como su jefe y aconsejándole que parara antes de volver a romper la mesa de trabajo. También le agregó que debería vestirse. John Hanno, el gerente mundial de productos ganaderos, tomó un trozo de cerdo que Harun Maru acababa de rebanar y le preguntó, con orgullo, si era demasiado bueno para venderlo por su habilidad. Sarcásticamente, Harun Maru estuvo de acuerdo y elogió a su jefe. Luego clavó el cuchillo en la carcasa del cerdo y la abrió de un solo tajo. Hanno le dio una palmada en la cabeza a Harun Maru, llamándolo un gran empleado y preguntándose quién creería que esa habilidad provenía de alguien que solo llevaba un año trabajando. Harun Maru respondió que, si Hanno no iba a ayudar, al menos no debería estorbar. Hanno entonces llamó a Kimion y le preguntó si había escuchado que el suministro de Harun Maru para ese día estaba retrasado, sugiriendo que lo llevara a un paseo de campo. Kimion no respondió, sino que continuó masticando su comida, lo que hizo que Hanno tuviera que llamarla varias veces. Finalmente, Hanno perdió la paciencia y gritó su nombre, mientras se sentaba frente a una pila de empaques de comida. Kimion, la contadora mundial de productos ganaderos, preguntó a Hanno qué quería decir con paseo de campo, mientras seguía comiendo. Frustrado, Hanno le preguntó si creía que estaba en un video de mukbang y le dijo que dejara de comer tanto. Luego le informó que iría al sauna e instruyó que cuidara la oficina. Ella lo saludó respetuosamente, deseándole un buen viaje y pidiéndole que trajera algo delicioso. Hanno entonces agarró a Harun Maru y le preguntó si entendía que lo estaban cuidando. Harun Maru respondió de forma seca, recordándole a Hanno que apenas le pagaba, lo hacía trabajar como un perro sin días libres y le obligaba a hacer horas extras cuando no quería. Agregó que Hanno lo arrastraba después del trabajo y ahora esperaba que él también se encargara de la matanza. Hanno le explicó que todo era por el cariño que le tenía, y antes de que Harun Maru pudiera replicar, le recordó su primer día en el trabajo, cuando Hanno lo probó al pedirle que sacrificara un cerdo. Harun Maru había mirado al cerdito y preguntado si le pagarían por matarlo. Hanno señaló que, a diferencia de la mayoría de la gente, Harun Maru no dudó ni por un momento. Luego, Hanno tomó un balde de agua y se lo vertió a Harun Maru en la cabeza, enfureciéndolo. Harun Maru, claramente frustrado, gritó que, carnicero o no, no podía creer que Hanno lo estuviera llevando a ese lugar en horas de trabajo. Sarcásticamente, le preguntó si también quería un masaje de espalda. Ignorando el comentario, Hanno le preguntó si era cierto que Harun Maru había golpeado a todos los chicos durante el almuerzo, sugiriendo que usara esa fuerza para la matanza. Harun Maru le preguntó si Hanno planeaba cronometrarlo y pagarle horas extras. Hanno respondió que no iba a pagarle, lo que llevó a Harun Maru a cuestionar enojado cómo se suponía que debía trabajar sin paga. Hanno entonces le preguntó si aún necesitaba mucho dinero, a lo que Harun Maru respondió que sí. Hanno le prometió un trabajo para ganar dinero, agregando que aunque no pudiera reconstruir su casa, al menos podría escapar a la base. Mientras tanto, los otros hombres en la sauna no podían creer lo que estaban presenciando de Hanno. Finalmente, Harun Maru aceptó de mala gana el trabajo y preguntó de qué se trataba. Hanno le preguntó si era cierto que Harun Maru había estudiado en Japón, a lo que él confirmó. Hanno le dijo que era perfecto y que debía ir a Japón de inmediato, dejando a Harun Maru confundido. Al día siguiente, Harun Maru llegó a Japón, parado en la parada de autobús con su maleta, totalmente desorientado.
Cuando la realidad de la situación le golpeó, gritó frustrado, ¿qué diablos está pasando? Habían pasado 6 meses desde entonces. Una compañía japonesa de productos ganaderos, que había solicitado urgentemente un suministro, había llevado a Harumaru allí. Frustrado, apuñaló la carne de cerdo frente a él, lamentando que no había tenido ni un solo día libre en 6 meses. Pensó que si trabajara así en Corea ganaría lo mismo, haciéndole cuestionarse por qué estaba haciendo esto en un país extranjero. Harumaru miró hacia atrás, consciente de que el taller tenía escasez de suministros y que él era el único carnicero. Al observar al anciano que estaba sentado detrás de él, notó a un tipo con aspecto de yakuza que había estado fumando cigarrillos durante los últimos 6 meses, observándolo con intenciones dudosas. Sonriendo, Harumaru le habló en japonés diciéndole que no debería fumar, mientras murmuraba en coreano que el viejo era un idiota, y le mostró discretamente el dedo medio. El hombre solo se rió. Luego, Harumaru volvió su atención a la parte más sospechosa del trabajo. Se le pedía separar cuidadosamente solo las costillas y todo lo demás se desechaba. Las costillas se sentían extrañamente más pesadas de lo habitual, como si algo estuviera dentro de ellas. Harumaru notó una línea delgada en las costillas, algo que solo el ojo entrenado de un carnicero notaría. Estaba seguro de que era una señal de que las costillas habían sido cortadas y luego vueltas a unir. También observó un misterioso polvo blanco filtrándose de la unión. Al unir las piezas, comprendió la naturaleza del trabajo. Era algo que ningún carnicero japonés manejaría, un trabajo monitoreado por la yakuza que involucraba procesos antihigiénicos de corte de huesos, costillas alteradas y un extraño polvo blanco dentro de ellas. Tenía una sospecha, pero cuando miró al anciano detrás de él, decidió quedarse callado y concentrarse en su trabajo, sabiendo que pronto se iría. El hombre luego le mostró una lengua perforada, haciendo que Harumaru se preguntara si debería irse de inmediato. Más tarde, de regreso en Corea, en la oficina de productos ganaderos, Hano gritó por teléfono preguntándole a Harumaru si realmente quería volver. Harumaru le respondió enojado que llevaba 6 meses trabajando horas extras todos los días, solo y con un yakuza vigilándolo, y preguntó si eso tenía algún sentido. Hano lo desestimó, cuestionando por qué Harumaru actuaba así ahora cuando había manejado horas extras y turnos nocturnos perfectamente antes. Harumaru insistió en que el lugar era extraño, pero Hano desechó sus preocupaciones, diciéndole que había preparado todo para él porque Harumaru había dicho que necesitaba el dinero. Ahora Janho lo acusaba de traición, preguntándole qué pasaría con la matrícula de su hermana y la deuda de la tarjeta de crédito de su madre si volvía ahora. Luego, Hano le preguntó si ganar dinero le parecía una broma y le dijo a Harumaru que aguantara un mes más, prometiéndole resolver todo. Frustrado, Harumaru solo pudo asentir antes de colgar el teléfono. Maldijo en voz baja, enojado de que todo siempre girara en torno al dinero y furioso por estar atrapado en ese horrible lugar. De vuelta en el trabajo, Harumaru apuñaló al cerdo enojado. Sabía que si no fuera por el dinero, habría renunciado hace mucho. Se preguntaba enojado qué quería decir Juno con aguanta solo un mes más. De repente, el tipo de la yakuza, Anaki, lo llamó dulcemente en japonés mientras se acercaba a Harumaru, rascándose la entrepierna, lo que hizo que Harumaru se preguntara con disgusto dónde diablos había estado la mano de ese tipo. Anaki le pellizcó la cara dulcemente, agradeciéndole por trabajar tan duro y diciendo que sin él estarían en grandes problemas. Harumaru, disgustado, pensó en silencio en lo repulsivo que era que ese hombre le hubiera tocado la cara con la misma mano que usó para rascarse. Quería gritar que hoy sería el día en que Anaki moriría. Anaki luego elogió a Harumaru, diciendo que cuanto más lo veía, más impresionado estaba con sus habilidades con el cuchillo, incluso sugiriendo que tal vez lo reclutaría. Harumaru, apenas conteniendo su ira, sintió que Anaki había llegado demasiado lejos, pero luego vio la pistola de Anaki y se obligó a calmarse. Harumaru se apartó rápidamente de Anaki, preguntándole si estaba tratando de elogiarlo o algo. Anaki respondió que no era exactamente así y explicó que hoy era el cumpleaños de su novia, así que se iba temprano. Añadió que su más joven se haría cargo por él. Justo en ese momento apareció otro hombre llamando a Anaki. Anaki, complacido, dijo que era el momento perfecto y presentó al hombre como su adorable joven. Harumaru quedó atónito cuando el hombre, enorme y tatuado, se disculpó con Anaki por llegar tarde. No podía creer que este fuera el joven.
Lo que lo sorprendió aún más fue cuando Anaki mencionó que el hombre tenía la misma edad que Arunmaru, 23 años. Anaki presentó a Arunmaru al hombre como el carnicero coreano y le ordenó que dejara las costillas preparadas a un lado, advirtiéndole que tuviera cuidado porque esas costillas eran su sustento. El hombre asintió, asegurándole a Anaki que entendía. El hombre tomó el tazón de costillas y le preguntó a Anaki a qué lado debía ir, irritando a Anaki, quien señaló y le dijo que simplemente las dejara. El hombre entonces preguntó si era el lado este o el oeste, causando que Anaki gritara frustrado diciéndole que las pusiera donde él creyera correcto. Arunmaru observaba el intercambio cuando de repente la tienda del carnicero tembló violentamente. Se sintió mareado mientras el suelo temblaba bajo sus pies, pensando que era un terremoto. Arunmaru se agachó tratando de mantener el equilibrio. Anaki gritó al hombre que no dejara caer las costillas y el hombre prometió que no lo haría, pero el temblor se intensificó y el hombre perdió el agarre, haciendo que las costillas cayeran. Una de ellas se rompió al impactar, liberando un polvo blanco. Arunmaru rápidamente cubrió su boca mientras el polvo blanco se dispersaba a su alrededor. Anaki, sudando nerviosamente, le preguntó si era la primera vez de Arunmaru en un terremoto. Luego le dijo que no se preocupara, explicando que el polvo de hueso a menudo volaba y asegurándole que lo dejaran a ellos y continuara trabajando. Arunmaru asintió mientras aún cubría su nariz y boca, volviendo a su trabajo mientras Anaki reprendía al hombre, llamándolo un torpe y ordenándole que recogiera las costillas rápidamente. El hombre obedeció de inmediato, recogiendo las costillas del suelo. Luego, el hombre le preguntó a Anaki si el carnicero había venido de Corea, a lo que Anaki respondió que sí. El hombre cuestionó si eso significaba que el carnicero no sabría que las costillas estaban drogadas ya que no entendía japonés. Anaki, furioso, gritó al hombre que se callara. El corazón de Arunmaru latía con fuerza, acababa de enterarse de que el polvo blanco en las costillas era droga. Miró discretamente hacia atrás, solo para ver a Anaki mirándolo. Anaki advirtió al hombre que el carnicero coreano podía entender japonés. La sangre de Arunmaru se congeló cuando se dio cuenta de que Anaki le estaba apuntando con una pistola. Anaki se disculpó y Arunmaru se quedó paralizado por el miedo, preguntándose si su vida estaba a punto de terminar allí mismo. Pensó en cómo todo lo que había hecho era despiezar cerdos y trabajar incansablemente todos los días para mantener a su familia, y ahora iba a morir de manera tan absurda. Arunmaru no quería morir, especialmente no de esta manera. Justo cuando Anaki se preparaba para apretar el gatillo, la sangre de repente salpicó por todas partes. Arunmaru escuchó la voz de Juno en su mente, preguntándole si recordaba su primer día en el trabajo, cuando Jano lo había puesto a prueba pidiéndole que matara un cerdo. Jano le recordó que cualquiera dudaría antes de matar a un animal, pero Arunmaru ni siquiera había parpadeado. Jano agregó que la mayoría se altera después de matar por primera vez, pero Arunmaru no mostró signos de angustia. En su lugar, pensó cuidadosamente en cómo debía desmembrar al cerdo. Por eso, Jano creía que él era un carnicero nato. En ese momento, Arunmaru actuó. Blandió su cuchillo y le cortó la mano a Anaki antes de que pudiera disparar. Anaki maldijo de dolor, sosteniéndose el brazo mientras la sangre brotaba de la herida. Arunmaru se colocó sobre él, con los ojos inyectados en sangre, plenamente consciente de su habilidad. Había desmembrado incontables cerdos, y sabiendo que los humanos y los cerdos son un 95% parecidos, entendía exactamente dónde cortar y apuñalar para hacer que alguien muriera. Con ese conocimiento, lanzó su cuchillo hacia adelante y lo clavó en el cuello de Anaki, profundizando antes de retirarlo, haciendo que la sangre salpicara por todas partes. Por un breve instante se cuestionó si estaba matando a un cerdo o a una persona, pero cuando Anaki colapsó en el suelo, quedó claro que era una persona. De repente, escuchó pasos detrás de él y, al voltear, vio al otro hombre lanzándose hacia el furioso, tratando de sujetarlo antes de estrellarlo contra la pared, haciendo que todo el matadero temblara. El hombre le dio un puñetazo en la cara, haciendo que Arunmaru escupiera sangre mientras le exigía saber cómo se atrevía a hacer tal cosa. Los golpes venían en rápida sucesión, mientras el hombre enfurecido seguía gritando sobre lo amable que había sido su jefe y cómo Anaki había planeado proponerle matrimonio a su novia ese día. Cuando el hombre se preparaba para dar otro golpe más peligroso, Arunmaru se dio cuenta de la amenaza y en un acto de desesperación clavó su cuchillo en el estómago del hombre. Sorprendido por un momento, el hombre lo golpeó de nuevo,
llamándolo mocoso y diciéndole que una mera puñalada no era nada nuevo para él. El rostro de Arumaru sangraba profusamente mientras luchaba por comprender cómo el hombre podía soportar semejante herida. El hombre extendió ambas manos y las envolvió con fuerza alrededor del cuello de Arumaru, asfixiándolo con la intención de aplastar su garganta. La visión de Arumaru se nublaba mientras su suministro de aire se agotaba y su conciencia se desvanecía con cada segundo que pasaba. En la nebulosa de su inconsciencia, Arumaru escuchó la voz de Jano en su mente, recordándole las lecciones sobre los cerdos, como sus huesos eran fuertes y su grasa gruesa, lo que requería un trabajo de cuchillo cuidadoso para cortarlos limpiamente. Jano le había dicho que un verdadero carnicero siempre sabía el mejor camino a seguir, y para Arumaru, ese camino surgía instintivamente. En ese momento, los ojos de Arumaru se fijaron en las costillas del hombre bajo las capas de grasa. Con lo poco de energía que le quedaba, empuñó el cuchillo y lo enterró en el vientre del hombre, retorciéndolo. Reuniendo sus últimas fuerzas, Arumaru gritó y movió el cuchillo de lado a lado, destripando al hombre desde el interior. La sangre salpicó sobre Arumaru mientras el hombre colapsaba, liberándolo de una muerte segura. Arumaru empujó el pesado cuerpo que lo aprisionaba y se levantó, dándose cuenta de que el hombre era más pesado que cualquier cerdo que hubiera desmembrado. La visión de la carnicería le revolvió el estómago, y vomitó, incapaz de contener la abrumadora náusea. Aturdido y mareado, Arumaru intentó convencerse de que había sido en defensa propia. Si no hubiera actuado, él habría sido el muerto. Pero la duda lo carcomía. ¿La policía le creería si se entregaba? Sabía que probablemente lo descartarían como una excusa. Sin embargo, tenía problemas más grandes que la policía, la yakuza. Se dio cuenta de que solo había una solución: quemarlo todo. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y otro hombre entró gritando a Arumaru y empuñando una pistola. Arumaru se volteó, sorprendido de que hubiera aún otro adversario. El hombre abrió fuego, maldiciéndolo por matar a sus camaradas y llamándolo un don nadie. Arumaru inmediatamente salió corriendo, esquivando las balas mientras el hombre lo insultaba, prometiéndole que lo perseguiría y lo mataría sin importar dónde se escondiera. Arumaru corrió hacia una habitación cercana solo para escuchar al hombre gritar burlonamente detrás de él, llamándolo cobarde y advirtiéndole que la habitación en la que había entrado era un callejón sin salida, el congelador. El hombre lo siguió adentro, todavía disparando y exigiendo que Arumaru muriera. Acorralado y sin escapatoria, el hombre dejó de disparar y miró alrededor, dándose cuenta de que Arumaru se estaba escondiendo. Lo provocó, llamándolo nombres y preguntándole si pensaba que podría esconderse para siempre. El hombre avanzó lentamente, ofreciéndole a Arumaru una muerte rápida si salía arrastrándose y suplicando. Entonces, se detuvo al notar un par de botas escondidas detrás de uno de los cerdos colgantes. Con una mueca burlona, comentó lo bien que se escondía Arumaru, fingiendo no haberlo encontrado. El hombre apuntó su arma a las botas y disparó, destruyendo la caja frente a ellas, pero su expresión cambió a sorpresa cuando vio que solo era un par de botas. En ese instante, Arumaru salió de su escondite y pateó uno de los cerdos colgantes, maldiciendo al hombre y llamándolo basura de la yakuza. El hombre se dio la vuelta, sorprendido, mientras los cerdos colgantes empezaban a balancearse y chocar entre sí. Uno de los cerdos balanceándose golpeó al hombre, lanzándolo con fuerza contra la pared. Escupiendo sangre, el hombre insultó a Arumaru, con el dolor evidente. Sin dudarlo, Arumaru se lanzó hacia adelante blandiendo su cuchillo, decidido a terminar con él. Le gritó al hombre con rabia, frustrado por todos los insultos, y clavó el cuchillo en la articulación del hombro del hombre, maldiciéndolo y diciéndole que se callara. A pesar de su herida, el hombre sonrió con desprecio y lo llamó tonto, diciéndole que debería haber apuntado al cuello. En ese momento, Arumaru se dio cuenta de que el hombre tenía su pistola apuntada a su cabeza. Lo llamó cerdo y se preparó para disparar, pero su dedo no se movía. La cara del hombre se llenó de shock y confusión mientras se preguntaba por qué no podía apretar el gatillo, su voz alzándose en pánico. Arumaru recordó las enseñanzas de Jano sobre los cerdos. Jano le había explicado que el plexo braquial, el conjunto de nervios que va desde la médula espinal a la pata delantera de un cerdo, era similar al de los humanos. Le había mostrado a Arumaru la ubicación exacta en el hombro de un cerdo, diciendo que apuñalar allí dejaba inútiles los músculos, ya fuera en un cerdo o una persona. Jano le había sonreído,
preguntándole si podía sentir la similitud del 95% entre los humanos y los cerdos, y prediciendo que eventualmente Arunmaru no podría notar la diferencia entre los dos. Arunmaru retiró el cuchillo del hombro del hombre. Este intentó suplicar por su vida, pero Arunmaru, mirándolo con desprecio, ignoró sus súplicas y lo apuñaló hasta matarlo. 6 horas después, Arunmaru llegó de regreso a Corea, yendo directamente a su casa con su equipaje y un regalo en la mano. Agotado por subir las escaleras, gritó lo cansado que estaba de regresar después de medio año. Pensó para sí mismo en lo mucho que necesitaba mudarse de ese barrio marginal. Arunmaru había tomado el primer vuelo desde Japón y se sintió aliviado de que ningún miembro de la Yakuza lo hubiera perseguido. Había incendiado la escena, seguro de que no se podría recuperar nada de los restos quemados. Todas las huellas de las muertes de la Yakuza habían sido borradas y pensó que finalmente había terminado. Al acercarse a su apartamento, notó que las luces aún estaban encendidas a pesar de ser casi de mañana. Confundido, se preguntó si su familia aún estaba despierta. Al entrar al apartamento, saludó alegremente, anunciando su regreso y preguntando por qué todos estaban despiertos tan tarde. Emocionado, le contó a su madre que había ganado mucho dinero esta vez y traído regalos de Japón, pero sus palabras se atoraron en la garganta al ver la escena. La casa estaba hecha un desastre. Entró en pánico cuando preguntó qué había pasado, temiendo que fuera un robo. Desesperado, llamó a su madre y a su hermana, Naru. Mientras se movía, su pie golpeó algo en el suelo y, al mirar hacia abajo, se sorprendió al ver un hueso de costilla lleno de drogas. Lo recogió, desconcertado, preguntándose cómo había terminado en su casa. De repente, una voz habló desde atrás, diciendo que había tenido suerte de haber regresado. Arunmaru se dio la vuelta, con el corazón acelerado, y vio a un grupo de hombres parados allí. Su primer pensamiento fue que eran de la Yakuza y que de alguna manera lo habían encontrado. Uno de los hombres con traje preguntó si era Arunmaru, pero Arunmaru estaba más preocupado por saber si su madre y su hermana estaban siendo retenidas como rehenes. El hombre metió la mano bajo su abrigo, diciendo que había estado buscando a Arunmaru y que él lo había facilitado al llegar a casa. Arunmaru se preparó, pensando que el hombre iba a sacar una pistola. Maldijo a la Yakuza en su mente, jurando derribarlos a todos. Pero, para su sorpresa, el hombre sacó una placa, no una pistola. El hombre se presentó como An Seok, un detective, y le pidió tranquilamente a Arunmaru que lo acompañara. Arunmaru, confundido, le preguntó a An Seok si había dicho que era detective, sorprendiéndose de que estuviera involucrada la policía en lugar de la Yakuza, preguntándose si tendría que ver con el incidente del asesinato. An Seok respondió calmadamente que los detalles se discutirían en la estación y le pidió a Arunmaru su cooperación. Entonces, Arunmaru preguntó si había sido la policía quien había causado el desorden en su casa y cuestionó qué había hecho mal. El hombre detrás de An Seok, alarmado por la acusación, aseguró a Arunmaru que había un malentendido y que no había sido la policía. Explicó que la madre de Arunmaru había causado el alboroto, lo que llevó al estado en el que estaba la casa. Aún confundido, Arunmaru preguntó si estaban hablando de su madre. An Seok confirmó y le dio la noticia de que su madre había estado usando drogas. Arunmaru quedó atónito. Su madre siempre había sido irresponsable, incluso después de que su familia se arruinara, gastando dinero sin control, pero, a pesar de todo, Arunmaru la amaba y valoraba su sonrisa infantil. La idea de que ella estuviera tomando drogas era inimaginable. Corriendo hacia el hospital, Arunmaru encontró a su madre actuando de manera errática mientras enfermeras y doctores se apresuraban, gritando que sufría una sobredosis de drogas y necesitaba sedantes. An Seok explicó que cuando la policía la encontró, ya estaba en esa condición. Le mostró a Arunmaru las drogas encontradas en la escena, explicándole que habían estado circulando recientemente. An Seok le preguntó a Arunmaru si sabía cuándo había comenzado su madre a consumir drogas, pero él solo pudo responder que no lo sabía. An Seok le preguntó si reconocía el tipo de droga, y nuevamente Arunmaru negó tener conocimiento. Han Sok lo observó por un momento antes de darle una tarjeta y decirle que los contactara si se le ocurría algo. Con eso, An Seok y el otro oficial se marcharon, dejando a Arunmaru en silencio. Más tarde, en el estacionamiento del hospital, An Seok estaba en su auto, pensando mientras fumaba un cigarrillo. Su colega tosió ruidosamente, gritando hacia An Seok. Este, sin inmutarse, le pidió que se callara para poder concentrarse.
El oficial, irritado, sugirió que al menos abriera la ventana del auto, pero Ahn Seok bromeó diciendo que el estacionamiento subterráneo era un área de no fumar. El oficial, exasperado, gritó que el auto ahora se sentía como una zona de guerra química, pero Han Sok preguntó por qué fumaría afuera cuando tenía un buen auto. Después de apagar su cigarrillo en un montón de colillas desechadas, Ahn Seok llamó a su colega. El oficial, esperando que le pidiera otro cigarrillo, se sorprendió cuando Ahn Seok le ordenó investigar a Arun Maru. Mientras tanto, Arun Maru miraba a su madre sedada, incrédulo. No importaba cuánto pensara en ello, la situación no tenía sentido. Solo le había tomado 6 horas regresar a Corea, y había quemado toda la evidencia en la escena. La yakuza, sin ninguna información, no podría haber actuado más rápido que él. Arun Maru no podía dejar de preguntarse quién podría haber hecho esto. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Era Hano. Arun Maru contestó, y Hano de inmediato le preguntó si estaba bien, mencionando que había oído sobre el incendio en la sucursal japonesa. Arun Maru, sin ánimos de conversar, respondió que estaba ocupado y que llamaría más tarde. Hano insistió, riendo, y le preguntó qué estaba pasando y si Arun Maru había regresado a Corea por trabajo. Hano, todavía riendo, le preguntó si la madre de Arun Maru había comenzado a consumir drogas, dejando a Arun Maru confundido e incómodo. La risa de Hano continuó al otro lado de la línea mientras Arun Maru exigía saber qué quería decir. Hano, con tono casual, le preguntó si Arun Maru había recibido la droga Laak Ribs que él le había enviado, mientras hombres en el fondo atendían a Hano, masajeándole los hombros y puliendo su hacha. Hano bromeó, sugiriendo que probablemente Arun Maru pensaba que la yakuza estaba detrás de todo, preguntándose cómo podrían haber encontrado su casa. Arun Maru, cada vez más alarmado, exigió saber qué estaba pasando y qué había hecho mal. En un tono juguetón, Hano le aseguró a Arun Maru que no había hecho nada malo, al contrario, dijo que quería trabajar con él durante mucho tiempo, llamándolo un carnicero de nivel Ultra SSS. Mencionó que ya le había preparado un puesto desde hacía tiempo. Arun Maru, furioso, le gritó a Hano, acusándolo de cruzar la línea al involucrar a su familia, pero Hano, ahora serio, lo llamó por su nombre y mencionó fríamente que su hermana Naru había dicho que lo extrañaba. Hano luego le preguntó a Arun Maru si quería que ellos pasaran por la empresa, ya que Naru estaba comiendo en ese momento con Kim Young. Hano provocó a Arun Maru, recordándole que tenía una madre adicta a las drogas a quien mantener y una hermana que dependía de él. Le preguntó si realmente necesitaba el dinero y le señaló que podría hacer una fortuna simplemente cortando a una persona. Hano entonces reveló que su empresa no solo se trataba de matar cerdos, insinuando que los talentos de Arun Maru estaban desperdiciados en simples animales. Le dijo que con sus habilidades, construir un rascacielos en Gangnam no sería difícil. Hano agregó que le enviaría un buen coche y sugirió que fueran juntos a atrapar a algunas personas antes de colgar, diciéndole casualmente que se verían más tarde. Arun Maru apretó el teléfono con fuerza, furioso pero en silencio. Más tarde ese día, antes de que el sol se pusiera, un camión de ganado se detuvo frente al edificio de apartamentos de Arun Maru. El hombre dentro del camión gritó a alguien afuera para que dejara de soñar despierto y lo ayudara a descargar. El hombre afuera preguntó si solo podía mirar, pero el hombre con gafas le respondió bruscamente que las tareas simples eran para personas como él. Irritado, el hombre afuera lo llamó un mocoso grosero. De repente, una bolsa cayó del camión y el hombre afuera le gritó al hombre con gafas que la recogiera, diciendo que un pedazo de cerdo se había caído. El hombre con gafas la recogió, llamando al otro hombre idiota, pero se congeló al darse cuenta de que había una persona muerta dentro de la bolsa. No reaccionó mucho, simplemente se quejó de que la cremallera se había roto y preguntó si realmente iban a seguir organizando la carne de esa manera. Amenazó con informar a su jefe, Hong Juno, pero el hombre dentro del camión lo desestimó, llamándolo patético e inútil. El supervisor de productos de ganado, Bak Sako, saltó del camión quejándose del calor y de la pesada carga que tenían que llevar. Su compañero supervisor, Choi Doyle, le dijo a Sako que terminara y fuera a recoger al nuevo recluta. Sako, furioso, le gritó que si ahora lo trataban como a un subordinado, y se preguntó si Doyle había perdido la conciencia. Doyle se burló de Sako, recordándole que había sido su subordinado desde el primer día, incluso bromeando que Sako perdió el papel en un juego de piedra, papel o tijera. Doyle luego provocó a Sako,
sugiriendo que podría tener miedo del nuevo recluta, llamándolo cerdito y insinuando que podría ser intimidante para el enfrentarse a un detective. Sako, enfurecido, blandió su martillo de acero con púas y exigió saber a quién llamaba cerdito. Doyle rápidamente sacó su cuchillo y ambos hombres bloquearon los ataques del otro en medio del movimiento. Doyle le recordó a Sako que lo habían llamado cerdito desde que se unió, y le preguntó si quería ajustar cuentas, pero Sako, sarcásticamente, se preguntó en voz alta cuánto tiempo había sido insultado de esa manera, proponiendo que lo resolvieran con un plato de sopa tang. Los dos hombres se miraron con fiereza, pero Doyle finalmente retrocedió, llamando a Sako lindo bastardo antes de irse a conocer al nuevo recluta y diciéndole a Sako que cuidara el camión. Pasaron las horas y ya estaba oscuro. Sako se había quedado dormido en el camión cuando algo lo sobresaltó. Miró hacia afuera y vio a un gato sentado en el camión. Refunfuñando, levantó al gato y se preguntó a dónde había ido Doyle y por qué el gato estaba ahí olfateando. Sosteniendo al gato, Sako bajó las escaleras murmurando sobre cómo Doyle probablemente había causado algún accidente y quizás estaba teniendo una reunión con el nuevo recluta sin él. Mientras caminaba hacia el apartamento, Sako notó que la puerta estaba entreabierta. Bromeó consigo mismo sobre lo mucho que se estarían divirtiendo para dejar la puerta abierta. Cuando entró, aún sosteniendo al gato, se sorprendió al ver el lugar desordenado. Confundido, se preguntó qué había sucedido. Sus ojos se posaron en un cuerpo en la oscura habitación, y al principio pensó que Doyle había enviado al nuevo recluta al infierno en lugar de darle la bienvenida. Pateando el cadáver, Sako preguntó casualmente a dónde había ido Doyle, sabiendo que este desastre les traería problemas con Juno. Sin embargo, su corazón se hundió al darse cuenta de que el cuerpo era el de Doyle, tirado en un charco de su propia sangre. Sako no podía creer lo que estaba viendo. Mientras se pasaba la mano por el cabello, esbozó una sonrisa sarcástica comentando la absurdidad de la situación, pero su tono cambió mientras empuñaba su martillo con fuerza, murmurando que se habían esforzado para darle la bienvenida al nuevo recluta, solo para ser traicionados. Sin saber quién era el nuevo tipo, Sako maldijo a Arunmaru, llamándolo novato y advirtiendo que no duraría mucho en su mundo con esa actitud. Mientras Sako se daba la vuelta para salir de la habitación, Arunmaru apareció frente a él, cuchillo en mano. Reconociendo a Sako, Arunmaru, lleno de ira, le preguntó si él también estaba con World Livestock. Sako suspiró, quejándose de cómo los millennials y la generación Z eran tan groseros estos días. Le preguntó a Arunmaru si esa era la forma en que hablaba con sus mayores y se preguntó qué tipo de crianza había tenido. Antes de que pudiera terminar, Arunmaru saltó hacia adelante y lanzó su cuchillo contra él, pero Sako simplemente sonrió y le preguntó si sabía cómo llamaban a una vaca fuerte. Con un movimiento de su martillo, Sako bloqueó el cuchillo gritando que se le llama salchicha. La fuerza rompió el cuchillo de Arunmaru, y el pánico se apoderó de él al ver cómo se rompía en pedazos. Antes de que pudiera reaccionar, Sako apareció sobre él con el martillo en alto, gritándole a Arunmaru que bajara la cabeza mientras lo golpeaba. La escena cambia a un flashback, días antes, en una habitación llena de preparativos de fiesta. Los hombres estaban ocupados limpiando y organizando todo. Un hombre de cejas gruesas, luchando con la carga de trabajo, comentó que tal vez era un exceso enviar a Sako y a Doyle juntos, dado lo capaz que era Doyle. Un hombre regordete, también luchando, respondió que Jano había dicho que el novato era de primer nivel, así que tenía sentido. Otro hombre con bigote y con aún más dificultad agregó que el problema no era Doyle, sino que Sako también tenía que ir. El primer hombre, sirviendo como silla para Juno, susurró que pensaba que Doyle era más fuerte, pero el segundo hombre, más arriba en la escalera de sillas, respondió que, aún así, Doyle no podía vencer a Sako. El primer hombre mencionó que nunca había visto a Sako pelear y pensaba que solo era el tipo que hacía chistes raros de vacas. El tercer hombre, quien estaba sufriendo en la parte inferior de la silla humana, gritó que esos no eran chistes raros, sino chistes sagrados. El jefe de World Livestock Foods, o Jun, intervino diciendo que probablemente no lo sabían, pero él había visto la fuerza de Sako de primera mano. Jun les contó sobre la vez que Sako había levantado a un hombre con sus propias manos y le preguntó, en tono desafiante, qué ocurre cuando una vaca se quema. Le ofreció dejarlo vivir si acertaba la respuesta. Junik contó que Sako había derrotado a todos los pandilleros y matones de la escuela en el área, gobernando las calles.
Agregó que, si bien los puños de Sako ya eran formidables, lo que lo hacía realmente imparable era el martillo que Hano le había dado. Cuando el cuerpo más fuerte se encuentra con el arma más fuerte, Sako se convirtió en un toro imparable. De vuelta al apartamento, Sako bajó su martillo, enviando a Harumaru volando contra la pared. Mientras Harumaru luchaba por recuperarse, Sako se burló de él, preguntándole si esas eran las habilidades que había usado para matar a Doyle. Con dolor, Harumaru abrió los ojos justo a tiempo para ver a Sako cargando de nuevo, martillo en mano y con una velocidad increíble. Sako gritó que, aunque Doyle era más débil que él, no había manera de que alguien como Harumaru pudiera vencerlo. Harumaru apenas esquivó el siguiente golpe y logró cortar el brazo de Sako, pero Sako no se inmutó. En su lugar, preguntó si Harumaru sabía cómo llamaban a una vaca que podía dibujar. Una vez más, Sako bajó su martillo, gritando que se llamaba Picasso. Harumaru esquivó justo a tiempo y clavó el cuchillo roto en la articulación del hombro de Sako, pero Sako aún logró golpearlo con su otro brazo, preguntándole por qué no se estaba riendo. Harumaru intentó clavar el cuchillo roto en el brazo de Sako, pero a pesar de lograrlo, fue lanzado contra la pared por el poderoso golpe de Sako. Sako miró a Harumaru, molesto, comentando que estaba tratando de aliviar el ambiente, pero Harumaru ni siquiera se reía. Harumaru se dio cuenta de que Sako no era solo un bruto, estaba ganando impulso cuanto más avanzaba la pelea. Sako lo provocó de nuevo, diciendo que claramente no tenía habilidades sociales y preguntó si eso era todo lo que tenía. Después de ignorar las bromas y atacarlo, Harumaru entendió que Sako era el verdadero problema. Sako lanzó otro ataque, balanceando su martillo y desafiando a Harumaru a ver cuánto tiempo podía aguantar sin reírse. Mientras Sako balanceaba el martillo repetidamente, seguía haciendo bromas, preguntaba cómo se llamaba a una vaca que sube escaleras, qué tipo de coche conduce una vaca, cómo se llama una vaca solo con cabeza y qué dice una vaca cuando saluda a alguien. Harumaru esquivaba cada golpe mientras cortaba a Sako con su cuchillo roto, pero Sako apenas parecía notarlo. Solo se detuvo cuando su martillo golpeó el suelo. Sintiendo una oportunidad, Harumaru se lanzó para atacar, pero para su sorpresa, Sako atrapó el cuchillo roto con los dientes, deteniéndolo en seco. Sonriendo, Sako preguntó si Harumaru sabía cómo se llamaba a una vaca que muerde una espada. Luego, con una voz fuerte, gritó, "Punto de control". Harumaru inmediatamente sacó el cuchillo roto de la boca de Sako y lo lanzó a su cabeza. Sako inclinó la cabeza, esquivando el golpe, y comentó que incluso Doyle se habría reído de eso, pero Harumaru no estaba riendo, lo que en la mente de Sako lo convertía en un tipo duro. Sako lo provocó, preguntándole si todo lo que podía hacer era arañarlo, y añadió en tono burlón que incluso una picadura de mosquito dolería más. Balanceando su martillo con facilidad, Sako dijo, "Así es como se ataca", y lanzó una ráfaga de ataques a Harumaru. Harumaru esquivó y bloqueó, pero cuando Sako balanceó el martillo hacia abajo y siguió inmediatamente con un golpe ascendente, Harumaru apenas evitó el golpe, dándose cuenta de que Sako se estaba volviendo aún más rápido, dificultando sus esquivas. De repente, una rodilla apareció frente a la cara de Harumaru. Antes de que pudiera reaccionar, Sako lo golpeó en la nariz, enviándolo al suelo. Sako agarró a Harumaru por el pie, preguntando burlonamente si sabía cómo se llamaba a una vaca que volaba en el cielo. Sin esperar una respuesta, Sako gritó "vaca voladora" y lanzó a Harumaru contra el techo. Pero antes de que Harumaru pudiera caer al suelo, Sako volvió a agarrarlo por el pie, lo jaló del techo y lo estrelló fuertemente contra el suelo. Al notar que Harumaru seguía sin sonreír, Sako le preguntó cómo se llamaba a una vaca que se ríe, levantando su martillo para atacar de nuevo. Pero entonces Sako se dio cuenta de que le caía sangre de la mano. Al mirar su muñeca, comprendió que Harumaru había estado atacando el mismo punto una y otra vez con sus tajos. ¿Por qué Hano dijo que eres de primera clase?, se preguntó Sako en voz alta, pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, Aruru lo llamó mocoso, tomándolo desprevenido. Sako le preguntó a Aruru qué había dicho, pero Aruru lo interrumpió preguntándole si alguien alguna vez se había reído de sus chistes pésimos. La expresión de Sako se oscureció y su agarre en el martillo se tensó, todo su cuerpo tembló de furia mientras le decía a Harumaru que había sido suave con él porque era un novato. Sako entonces lanzó su martillo con toda su fuerza hacia Harumaru, exigiendo saber cómo se atrevía a ignorar sus chistes.
Mientras tanto, en el lugar de la fiesta, Hano terminó de clavar algo en la pared y orgullosamente lo declaró una obra de arte. Admiró una enorme foto de Arumaru dentro de un corazón, alabando la foto y diciendo que parecía lo suficientemente bien como para ser una celebridad. Hano saltó del lugar donde estaba sentado junto a 3 hombres y comentó que había tenido una gran charla con ellos. Junica agradeció a Hano por todo su trabajo con la decoración, y Hano respondió diciendo que Sako era el mejor entre los jefes y empleados, aunque su obsesión con el concepto de la vaca era un poco una falla. Hano añadió que nadie entre los empleados actuales sería capaz de superar a Sako en el futuro. Emocionado, Junica estuvo de acuerdo, afirmando que no importaba cuán hábil fuera el nuevo recluta, Sako seguía siendo el más fuerte. De repente, Hano, mirando severamente a los hombres, les preguntó por qué hablaban tan informalmente sobre su Arumaru. Confusos y nerviosos, los hombres balbucearon mientras Hano les recordaba fríamente que debían usar honoríficos al hablar del gerente Arumaru. Junik, claramente nervioso, balbuceó que el nuevo recluta solo tenía 23 años. Hano simplemente sonrió y les dijo que, aunque llamaban a Sako un buey imparable, un buey, después de todo, solo era una bestia. De vuelta en el apartamento, el martillo de Sako se le resbaló de las manos mientras la sangre brotaba de los cortes que Arumaru le había hecho. El martillo cayó al suelo, seguido por Sako desplomándose de rodillas como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Hano añadió que, por mucho que una bestia corra y salte, nunca podría vencer a un carnicero. Sako murmuró que Arumaru solo lo estaba arañando de forma imprudente, pero empezó a sospechar que Arumaru había estado apuntando deliberadamente a sus nervios, planeando derribarlo de una vez. Sako, maldiciendo, se dio cuenta de que pensaba que estaba en control todo el tiempo, solo para descubrir que había sido manipulado por el nuevo recluta. Viendo su oportunidad, Arumaru colocó la cuchilla rota en la frente de Sako, pero incluso entonces, Sako se mantuvo desafiante y le preguntó si sabía lo que sucedía cuando una vaca muere. Arumaru levantó el martillo de Sako y, como si clavara un clavo, lo bajó sobre la empuñadura de la cuchilla, hundiendo la hoja profundamente en el cráneo de Sako. Un momento después, Arumaru llegó a la oficina de productos ganaderos del mundo con un camión. Abrió la puerta, sosteniendo un cuchillo nuevo en la mano, cuando de repente estalló confeti en el aire y hombres con regalos lo felicitaron alegremente por su nuevo puesto como gerente. Emocionados, le dijeron que desde el principio habían notado que tenía una vibra diferente y sabían que era alguien reconocido por Hano. Le prometieron su lealtad. Arumaru, sin embargo, no dijo nada y simplemente arrojó algo a sus pies, lo que causó confusión entre los hombres. Al ver los objetos en el suelo, los hombres al principio pensaron que Arumaru había preparado regalos para ellos, pero sus expresiones de alegría se transformaron rápidamente en miedo cuando vieron lo que realmente eran, las identificaciones de Sako y Doyle. Fríamente, Arumaru les dijo que había traído a 2 cerdos más y que podían llevárselos si se atrevían. El ambiente cambió instantáneamente y los hombres sacaron sus armas. Arumaru cerró la puerta del almacén, llamándolos furiosamente lechoncitos y desafiándolos a enfrentarlo. Hano, sentado en el escenario, observaba mientras Arumaru luchaba solo contra el grupo de hombres. Se hizo evidente que Arumaru se había vuelto mucho más fuerte de lo que Hano había anticipado. Moviéndose con precisión y brutalidad, Arumaru blandía su cuchillo con una mano, cortando a varios hombres al mismo tiempo. En la otra mano sostenía el martillo de Sako, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mientras el caos se desataba, Hano se preguntó si Arumaru tenía la intención de eliminarlos a todos. Los hombres restantes, decididos a matar a Arumaru, se lanzaron hacia él en un frenesí, mientras Hano, aún sentado, observaba la escena desarrollarse. Arumaru levantó rápidamente su cuchillo, golpeando a cada hombre en sus puntos débiles y matándolos instantáneamente con un solo movimiento. Al darse cuenta de que las cosas se estaban inclinando demasiado a favor de Arumaru, Hano se levantó, sabiendo que tenía que intervenir. Alzando la mano tras su espalda, Hano agarró algo y, al girarlo, un destello de luz brilló en el aire. Para sorpresa de todos, Hano comenzó a girar el palo de luz mientras bailaba y animaba a Arumaru, alentándolo a terminar con los hombres restantes. El cambio repentino dejó a los atacantes congelados de miedo y confusión. Recordando que, aunque los cerdos generalmente eran gentiles, a veces podían volverse peligrosos, Arumaru comparó la situación con la de sacrificar uno.
El primer paso para matar a un cerdo es incapacitarlo con un solo golpe decisivo. Levantó el martillo de Sako y lo dejó caer, aplastando la cabeza del hombre frente a él con tanta fuerza que colapsó instantáneamente. Hunik, enfurecido, gritó incrédulo y se lanzó hacia Arunmaru. Reuniendo a los demás para que lo ayudaran, prometió tomar la cabeza de Arunmaru y ofrecerla al espíritu de Sako. Arunmaru, rápido de reflejos, esquivó el ataque de Hunik. Sabía que el segundo paso en el sacrificio era el desangrado, drenando la sangre antes de desmembrar. Arunmaru ejecutó esto con precisión, apuñalando tanto la arteria carótida como la yugular de Hunik. Mientras Jonek luchaba, Arunmaru lo agarró por el cabello y lo usó como escudo para bloquear a los atacantes que avanzaban. Uno de los hombres, de figura robusta, gritó indignado, incapaz de creer que Arunmaru hubiera tomado a Hunik como rehén. Llamó a Arunmaru un terrorista y se abalanzó sobre él con un cuchillo de cocina, decidido a salvar a Hunik. Otro hombre, sin embargo, advirtió al robusto sobre el cuchillo, pero el hombre enfurecido no prestó atención y siguió adelante. Arunmaru, plenamente consciente del tercer paso en el sacrificio de un cerdo, el desollado, se preparó para su siguiente movimiento. Desollar era el punto en el que comenzaba el verdadero desmembramiento, y Arunmaru aplicó este método con precisión. Levantó su cuchillo y contraatacó, cortando a cada hombre frente a él con un solo y rápido movimiento. Los cuerpos cayeron al suelo con los ojos abiertos, muertos. A medida que la batalla disminuía, Arunmaru se limpió la sangre de la cara y se tomó un momento para recuperar el aliento. Miró a los pocos hombres que aún quedaban en pie, que temblaban de miedo. Lo miraban incrédulos, preguntándose si alguien de su nivel podía ser realmente humano. Inseguros de cómo vencerlo, dudaron mientras Arunmaru comenzaba a acercarse, decidido a terminar la pelea. En ese momento, Arunmaru escuchó la voz de Hano detrás de él. Reaccionando instintivamente, balanceó el martillo hacia atrás, apuntando a Hano. Para su sorpresa, Hano bloqueó el martillo con su mano desnuda. Con calma, Hano comentó que llegaría un momento en el que Arunmaru no podría distinguir si estaba tratando con un humano o con un animal. Mientras Arunmaru observaba incrédulo, Hano sonrió ampliamente y destrozó el martillo en pedazos usando solo su mano desnuda. Hano tomó un pastel cercano y, casualmente, le preguntó a Arunmaru cómo se veían los hombres que había matado. Sin previo aviso, estampó el pastel en la cara de Arunmaru, exigiendo saber si las personas que había matado se parecían a cerdos. Con un grito triunfante, Hano proclamó que sabía que este momento llegaría, insistiendo en que Arunmaru era igual a él, un carnicero. Hano luego se calmó, diciéndole a Arunmaru que era hora de dejar de jugar con los cerdos y de ir adentro, donde todo ya estaba preparado. Arunmaru, limpiándose el pastel de la cara, ignoró las palabras de Hano y exigió saber dónde estaba su hermana menor. Apuntó su cuchillo a Hano, quien parecía indiferente mientras se limpiaba casualmente el oído. En ese momento, Kimyon se agachó cerca del pastel aplastado en el suelo, con el rostro lleno de asombro. Llorando, llamó la atención sobre el postre arruinado y, incrédula, tomó un poco de la cobertura y comenzó a comerla mientras lloraba. Con lágrimas todavía corriendo por su rostro, se acercó y preguntó en tono serio quién había destruido el pastel. Hunik, apenas aferrándose a la vida, intentó hablar para señalar a Hano como el culpable, pero antes de que pudiera decir una palabra, Hano le dio una patada en la cara repetidamente, silenciándolo. Los otros hombres, intimidados por Hano, señalaron todos detrás de Kimyon. Cuando ella se dio la vuelta, vio que apuntaban a Arunmaru, quien estaba igual de confundido. De repente, se oyó un disparo, la bala pasó a escasos centímetros de Arunmaru. Sorprendido, vio a Kimyon, con el rostro torcido de furia, llamándolo bastardo mientras le apuntaba directamente con un arma. Sin dudarlo, disparó de nuevo. Arunmaru logró esquivar los tiros y rápidamente se escondió detrás de una mesa para cubrirse. Evaluó la situación, recordando su experiencia en el almacén. Si quería sobrevivir, sabía que debía acortar la distancia entre ellos a pesar de los riesgos inherentes. Pero antes de que pudiera actuar, Kimyon se movió con una velocidad cegadora, apareciendo justo encima de él. Sorprendido por su agilidad, Arunmaru se dio cuenta de que la atacante ya había cerrado la distancia por sí misma. Ella recargó su arma y disparó de nuevo. En una fracción de segundo, él reaccionó empujando su mano hacia arriba, haciendo que el disparo fallara. Ahora que ella estaba a su alcance, decidió acabar la pelea con un solo movimiento decisivo. Lanzó su cuchillo en un ataque rápido,
pero antes de que la hoja pudiera alcanzarla, Kimyon le dio una potente patada en la cabeza, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Aturdido, Harumaru luchó por recuperar el equilibrio, solo para que Kimyon le lanzara una ráfaga de golpes que lo obligaron a escupir sangre. Mientras retrocedía por los golpes, se preguntaba qué clase de fuerza poseía esta mujer y por qué era tan implacable. Kimyon, consumida por la furia, continuó golpeándolo, gritando que había arruinado su pastel y exigiendo que muriera por ello. Hano, observando la escena con una dulce sonrisa, advirtió a Harumaru que tuviera cuidado, insinuando que Kimyon era hija de una persona peligrosa. Decidido a contraatacar, Harumaru lanzó su cuchillo hacia ella en un desesperado ataque, pero los reflejos de Kimyon fueron más rápidos de lo que esperaba. Con una rápida maniobra, giró sus pies alrededor de su cabeza, esquivando la hoja y posicionando su arma a solo 1 centímetro de su sien. Sí, por supuesto, ella era muy hábil y brutal. Inmediatamente, la historia retrocedió en el tiempo hacia una masacre en el salón de banquetes, donde los invitados fueron asesinados sin piedad, y todo el ambiente era lúgubre y siniestro. En medio de esa atmósfera mortal, Kimyon estaba ocupada llenándose el estómago con el suntuoso banquete que tenía delante, rodeada de cadáveres ensangrentados. De pronto, Chuno llegó a la espantosa escena, sosteniendo con calma su hacha y preguntándose quién había matado a su presa. Ajustó sus gafas para ver bien quién era el responsable de aquella matanza. Para su sorpresa, la asesina era una niña pequeña que comía diligentemente su comida, mirándolo con sus grandes ojos inocentes. Mientras sorbía sus fideos, Kimyon le preguntó con indiferencia a Chuno si era un soldado del ejército del sur. La boca de Chuno se estiró en una enorme sonrisa, revelando sus colmillos, y supuso que la niña era una mendiga. Se volvió a poner las gafas y le dijo que comiera tranquila, incluso le ofreció una botella de Coca-Cola para acompañar la comida. La niña se llevó la botella a los labios y bebió con avidez, tragando el líquido de un solo trago. Mientras la observaba, Chuno pensó que, con la forma en que Kimyon devoraba la comida incluso después de semejante desastre, podría ganar mucho dinero haciendo mukbang. Kimyon no tenía ni idea de que estaba hablando aquel hombre tan raro. Entonces, Chuno le mostró una transmisión en vivo de un mukbang y le explicó que se podía ganar dinero actuando como una glotona total. Kimyon quedó maravillada, nunca había visto algo así. Sus ojos brillaron de emoción al saber que era posible ganar dinero incluso de esa manera. Chuno le propuso que trabajara para él, prometiéndole que así podría comer aún más. Kimyon gruñó, ofendida de que intentara sobornarla con comida, y declaró que su espíritu revolucionario jamás sería destruido por ideas capitalistas americanas. Sin embargo, el astuto Chuno la compró al instante, tentándola con un suministro ilimitado de desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios nocturnos y aperitivos. Kimyon inmediatamente se inclinó ante su nuevo amo, olvidando todas sus ardientes convicciones, y juró lealtad. Pero luego envolvió todo el banquete en un mantel y prometió regresar después de una limpieza exhaustiva. Chuno le dijo que le trajera helado de regreso. Pasó una semana, y Chuno notó un titular que hablaba de una extraña explosión en Kaz. Supo de inmediato que Kimyon debía estar detrás del incidente. Mientras tanto, una Kimyon andrajosa y sucia estaba ocupada metiéndose 2 paletas heladas en la boca al mismo tiempo. Chuno le señaló que una de esas paletas era para él. Pero Kimyon masticó el contenido y fingió no darse cuenta de nada. En el presente, Kim tenía a Maru inmovilizado y le apuntaba a la frente con la pistola. Luego intentó golpearle la cabeza con el arma, pero esta vez Maru esquivó el golpe y la lanzó al suelo. Sin embargo, Kimyon era demasiado impredecible. En lugar de caer, se incorporó de golpe y le dio una patada en la cara. Ambos se enzarzaron en una pelea sangrienta, tratando cada uno de superar al otro. Mientras tanto, Shikiki Chunek recibió un mensaje de sus hijos diciéndole que lo estaban apoyando y que debía seguir luchando. Su hija le preguntó si esa noche también trabajaría horas extra. Chunik, con voz indiferente, explicó que volvería tarde. Pero el pobre Chunik quedó horrorizado cuando su hija le contó que ella y su madre ya se habían comido la anguila. Él no tenía idea de qué hablaba,
pero la niña siguió balbuceando que su madre también le había guardado una parte y hasta le había comprado vino Pukpa. Además, le dijo que esa noche se quedaría a dormir en casa de su abuela. En el fondo, la sangrienta batalla seguía ardiendo. Sin embargo, los pensamientos de Chunik seguían ocupados con aquella anguila y el Pak Punja, ya que ambos eran conocidos por aumentar la resistencia. Para colmo, la pequeña bromista se preguntaba si pronto tendría un hermanito. Mientras tanto, sus compañeros de trabajo le gritaban que se pusiera a cubierto. Pero Chunik estaba abrumado por la emoción al ver con vida a sus amigos Seung-chan e Ilva. En ese instante, como un trueno, el enorme Chuno saltó por encima del trío como si fueran burros y generosamente le ofreció a Chunik irse temprano a casa esa noche. Desesperado, el adulador le rogó a su maestro que le permitiera trabajar horas extras. Chuno, por su parte, se concentró en la feroz pelea entre Kimian y Maru, analizando que, aunque había una diferencia evidente entre sus niveles, el duelo era realmente fascinante. El empleado de cara mohína se mostró curioso por saber quién ganaría esa extraña pelea, casi convencido de que sería Kimian. Chuno rió con malicia y estuvo de acuerdo. Kimian peleaba muy bien, con una habilidad tan impresionante como las montañas de comida que solía devorar. Los tres burros respiraban con dificultad, y el de rostro enfurruñado declaró que Kimian era la mejor entre todos los gerentes y empleados. Chuno los interrumpió diciendo que, aunque Kimian era alguien entrenada a la perfección, Maru, sin haber recibido ningún tipo de entrenamiento, era un genio nato. Los tres idiotas quedaron completamente confundidos. Así que Chuno explicó que había enseñado a Maru poco a poco porque lo encontraba una persona interesante. Recordó cómo le había enseñado a Maru a cortar una canal de cerdo de un solo golpe. Normalmente, solo alguien con al menos un año de experiencia podía hacerlo, pero el hábil Maru lo logró a la perfección en un mes. Chuno consideraba que esa técnica de corte único era sumamente difícil. Entonces Jiji le pidió a Chuno un parche analgésico, pero Chuno no se detuvo ahí. Al ver la asombrosa capacidad de aprendizaje de Maru, quiso ponerlo a prueba con algo aún más complicado. Poco después, le llevó un jabalí furioso, encadenado y enfurecido. Aún un empleado de nivel jefe tardaría una hora en matar a semejante bestia. El feroz jabalí estaba enredado en cadenas, y pronto Chuno rompió las gruesas ligaduras de hierro con su poderoso hacha. El animal, enfurecido, cargó contra Maru, resoplando con furia. Pero el valiente Maru atrapó al jabalí al instante usando esas mismas cadenas, y no tardó ni 5 minutos en dominarlo. En ese momento, los ojos de Chuno brillaron intensamente, y su rostro grotesco se deformó aún más con una sonrisa de satisfacción. Había encontrado al carnicero perfecto que tanto había buscado. De vuelta al presente, Maru estaba siendo desarmado por Kimian, que lo atacaba con su cuchillo, y la lucha se volvía cada vez más intensa. Chuno agarró a Chunik del cabello y le preguntó si sabía el significado de la palabra carnicero. Preso del pánico, Chunik murmuró incoherentemente que el término usaba los caracteres de blanco y hombre. Chuno lo soltó bruscamente, satisfecho. Ese era justo el tipo de palabrería intelectual que esperaba del único empleado con doctorado. Mientras tanto, tras perder su pistola, Kimian sacó su daga dentada y la blandió furiosamente contra Maru, pero bloqueó el ataque con destreza. Chuno conectó aquella explicación intelectual del término carnicero con Maru. Como Maru no tenía nada al principio, se le podía enseñar cualquier cosa. Kimian, por otro lado, se alarmó al notar que Maru estaba copiando sus movimientos con la daga. La batalla entre el cuchillo del carnicero y la daga se intensificó, y los feroces choques metálicos resonaban por todas partes. Chuno ya había previsto que no sería fácil para Maru vencer a Kimian. Sin embargo, resultaba imposible ignorar el hecho de que Maru estaba mejorando sus técnicas de combate minuto a minuto. Con ferocidad, Kimian hizo todo lo posible por clavar su daga en el corazón de Maru, pero el chico carnicero frustró sus intentos. Parecía que la pelea se reduciera a si ella podía derrotarlo antes de que él alcanzara su nivel, o si él podría mantenerse firme antes de superarla. Chuno creyó que todos esperaban ansiosos el desenlace de la feroz batalla, pero fue tajante. Para impedir que los espectadores vieran el resultado, los acólitos rogaron al gerente que dejara continuar la pelea del año. Uno incluso lo sobornó prometiéndole hornearle galletas. Sin embargo, Chuno se impulsó fuera de encima de los tres acólitos, liberándolos de su enorme peso, y corrió como una flecha para interrumpir la pelea en curso. Tanto Maru como Kimian quedaron atónitos por la intervención repentina, y lo mismo ocurrió con todos los agentes.
Chuno estaba decidido a mostrar algo más emocionante a su público. Entonces desafió a Maru a pelear. Pensó que sería más divertido si él y Maru se enfrentaban juntos. Kim-Yang, enfurecida, creyó que Chuno estaba jugando y arremetió contra Maru por haber estropeado su pastel. Estaba tan furiosa que quería despedazarlo para calmarse. Chuno sonrió con un brillo deslumbrante y agitó un cupón frente a Kim-Yang, señalando que el Hotel Chi ofrecía un buffet con 3 estrellas Michelin solo para VIP. Cuando Kim-Yang le apuntó con la daga amenazadoramente, Chuno añadió que solo quedaba 1 hora antes de que cerrara esa oportunidad. Tiró las entradas para distraerla, y ella corrió tras ellas como un perro hambriento tras un hueso. Chuno pensaba que Kim-Yang estaba psicótica por estar dispuesta a matar solo porque su pastel se había caído al suelo. Luego se volvió y miró a Maru con instinto depredador, sabiendo que Maru le esperaba. Un furioso Maru lo atacó exigiendo saber dónde estaba su hermana. Chuno, despreocupado, bloqueó su ataque simplemente alzando su poderoso hacha y fingiendo no oír a Maru. De un golpe ligero con el hacha lo lanzó por los aires con una tremenda fuerza. Apretando los dientes, Maru comprendió cuán fuerte era Chuno. Chuno se burló de Maru, diciéndole que solo se preocupaba por su hermano. De pronto, Maru tuvo una inquietante alucinación, como si lo hubieran partido por la mitad. Aunque Chuno ni siquiera lo había tocado, le advirtió con tono sarcástico que si perdía el control, perdería la concentración, bajaría la guardia y moriría en un abrir y cerrar de ojos. Maru recordó aquella época cuando cumplió 21 años, cuando su padre murió tuvo que convertirse en el cabeza de familia, con 2 hermanos y otro a quien cuidar. Por eso tuvo que trabajar en una carnicería para ganarse la vida. Al principio la vida fue dura, pero la guía de un experto como Chuno hizo todo más llevadero. En ese momento se sintió aliviado de haber encontrado finalmente a alguien que lo tratara como a un hijo, y comenzó a confiar en él ciegamente. Entonces recordó la horrible escena en la que su madre perdió el control por una adicción aguda a las drogas. En el presente, Maru gritó histérico con lágrimas en los ojos y el rostro manchado de sangre, preguntándose por qué todas esas cosas oscuras le habían ocurrido. Maru atacó a ciegas a Chuno por la traición, dándole golpes una y otra vez, pero el león de la jungla no se inmutó ante esos movimientos infantiles. Chuno repelió el ataque de Maru con la empuñadura de su hacha y le recordó que, ya sea que despieces a un hombre o a un cerdo, los movimientos deben ser simples, cuanto más lento el movimiento, mayor la vulnerabilidad. El asombrado Maru intentó lanzar otro ataque, pero chilló de dolor cuando Chuno le abofeteó la frente y le explicó la diferencia entre una vulnerabilidad real y una falsa. Con una hendidura en la frente, Maru frunció el ceño, dándose cuenta de que atacar las supuestas vulnerabilidades de Chuno no funcionaría. Se esforzó por analizar qué movimientos debía ejecutar para matar al jefe. Maru recordó cómo había cortado a Pac en pedazos, como si fuera un ternero. También podría haber avanzado y terminado con él de un solo golpe, igual que cuando mató al jefe Choi. Pero entonces recordó cómo casi había sido derribado por Kim-Yang, y comprendió que si intentaba esos mismos movimientos contra Chuno, sería destruido antes de siquiera poder reaccionar. Maru entendió que debía desarrollar una nueva estrategia para derrotar a Chuno. El peligroso Chuno se le acercó como si intentara leerle la mente y le advirtió que no se distrajera en medio de la pelea, porque si bajaba la guardia, moriría. El feroz Maru se lanzó contra Chuno con un grito ensordecedor, pero Chuno bloqueó su avance con el hacha y le aconsejó que no hiciera movimientos ni esquivas predecibles. Maru agarró el mango del hacha intentando desarmarlo, privándolo de su arma mortal. Sin embargo, el gigante levantó a Maru en el aire como si fuera un muñeco de trapo colgando del mango. Chuno no podía creer que Maru realmente estuviera intentando pelear con él usando solo su fuerza, y declaró que no le permitiría quitarle el hacha ni con el dedo meñique. Frustrado, arrojó a Maru al suelo exclamando que era un mal estudiante y que no era así como lo había entrenado. Pero, como una cucaracha inmortal, Maru se levantó del suelo y atacó con fiereza. Aún así, el implacable Chuno esquivaba todos sus ataques con el simple mango del hacha. Los 3 duros que observaban notaron que Chuno estaba jugando con Maru. El gordo alabó al jefe, otro comentó que nadie podía dominar una regla de hierro como Chuno. Hablaban entre ellos, diciendo que Chuno era una bestia, un monstruo. Sin embargo, el astuto adulador Chunik observaba de cerca los movimientos de Maru. Comentó que Maru seguía el ritmo de Chuno con precisión, que su manager era un verdadero monstruo. Cuando Maru casi alcanzó a Chuno, este esquivó su golpe, pero elogió su esfuerzo y le aconsejó que apuntara un poco más abajo. Mientras Maru, completamente recargado, lanzó
lanzaba ataques furiosos contra Chuno. Chunik comprendió que estaban presenciando el nacimiento de un verdadero monstruo. Maru le gritó a Chuno que peleara en serio, que dejara de jugar. Chuno rió, girando su hacha como un molino de viento, y respondió que si quería que luchara de verdad, debía mostrarle su mejor golpe. Maru apuñaló con toda la fuerza alimentada por la ira que hervía en su interior, y Chuno notó que mejoraba con cada pelea. Sin embargo, había algo que Maru no lograba comprender: la enorme diferencia entre su peso insignificante y la descomunal complexión de Chuno. Cuando Chuno bloqueó su cuchillo con toda su fuerza, Maru se dio cuenta con horror de que no podía moverse. Chuno se burló de él por arrodillarse solo con eso y fingió preocupación, preguntándole si estaba comiendo bien. Su rostro se oscureció con sarcasmo mientras se preguntaba si un mosquito como Maru creía poder matarlo con un esfuerzo tan patético. Enseguida, Chuno barrió a Maru con un golpe de su hacha, pues, en su opinión, los humanos no debían arrastrarse como insectos. Le ordenó ponerse de pie y seguir peleando. Al notar que la espada de Maru estaba rota, decidió que deberían enfrentarse con las manos desnudas. Cuando Maru se giró rápidamente para alejarse, Chuno pensó que lo había asustado hasta la muerte. Pero Maru corrió furioso hacia la daga mellada que yacía en el suelo. El jefe se percató y preguntó qué pretendía hacer. Chuno blandió su poderosa hacha y lanzó una mesa contra él, pero Maru la esquivó y apuntó su daga hacia Chuno, decidido a matarlo. Para sorpresa de Maru, Chuno bajó la vista hacia sus zapatos y comentó que tenía los cordones desatados. Le sujetó los pies y le advirtió que, si corría así, tropezaría y caería. Luego lo lanzó por los aires, recordándole que debía cuidar los fundamentos, y lo golpeó con toda su fuerza con el hacha. Chuno lo miró con ojos depredadores, preguntándose cómo podría sobrevivir después de eso. Poco después, la espalda de Maru chocó con fuerza contra una viga y cayó al suelo. Chuno, satisfecho, decidió dar por terminado el día. Al cabo de un rato, Chuno reveló la verdadera razón por la que había traicionado y maltratado a Maru. La fábrica de drogas que Maru había incendiado valía 300.000 millones. Por eso la Yakuza lo perseguía como perros sedientos de sangre. Chuno temía que Maru no pudiera enfrentarse a esas bestias feroces de ojos inyectados en rojo. Después de todo, según esos malditos japoneses, Maru era el único responsable de limpiar el desastre que había causado. Golpeado y exhausto, Maru comprendió que la adicción de su madre era una forma de castigo que él mismo merecía. La carnicería en la fiesta de bienvenida bastaba para entender que debía devolver todo el dinero. Pero el jefe se ajustó las gafas y, con una sonrisa deslumbrante, extendió su mano hacia Maru, le ofrecía trabajar con él. Aunque Maru apenas parecía consciente, Chuno le aseguró que, si se unía a él, podría ganar incluso más de 300.000 millones. Chuno ya lo había preparado todo, lo único que Maru debía hacer era presentarse. Dio media vuelta para marcharse, ordenándole que, en cuanto pudiera levantarse, volviera al trabajo. Entonces, una voz débil surgió del cuerpo casi sin vida de Maru. Preguntó si todo aquel complot tenía algún sentido. Chuno se detuvo y escuchó. Podría haberlo explicado todo de forma sencilla, sin llegar tan lejos ni provocar una masacre. Pero con una sonrisa helada, Chuno respondió que el camino retorcido siempre era más divertido. Maru guardó silencio, hasta que, de pronto, una carcajada maníaca brotó de sus labios. En un instante, se inclinó hacia adelante, riendo de manera siniestra. Chuno, radiante, pensó que el chico finalmente había decidido unirse a la diversión. Poco a poco, Maru se apoyó sobre sus manos y rodillas, y luego se puso de pie, declarando que siempre había considerado a Chuno su padre, mentor y salvador. Pero, lamentablemente, todo el caos que Chuno había sembrado en su vida había sido solo para su propio entretenimiento. Mirándolo con ojos desquiciados, Maru lo llamó cerdo, cerdo-an, y juró que lo cortaría en pedazos. El distante Chuno se inmutó ligeramente ante el insulto, pero enseguida lo desafió con fiereza, exigiéndole que mostrara su arma definitiva. Ardía de furia por haber sido llamado cerdo, y gritó, preguntando si Maru realmente pensaba apuñalarlo. Maru sabía que la estructura de los tejidos, órganos y genes de un cerdo era 95% similar a la de un humano. Así que, por muy virtuoso que fuera un hombre, seguía siendo, en esencia, un cerdo. Mientras tanto, Chuno caminó ominosamente hacia él y lo retó, si estaba tan seguro, que intentara despedazarlo. Viendo la gravedad del momento, Chunik escribió una sombría carta de despedida a su esposa con su propia sangre. En ella mencionaba el dinero que había escondido para su hija y pidió a todos que redactaran sus testamentos.
Chunik temblaba de terror. Nadie había vuelto con vida después de ver a Chuno pelear con toda su fuerza. Quienes lo habían presenciado habían muerto todos. Sabía que el mismo destino espantoso aguardaba a su trío. En el campo de batalla, el enorme Chuno dio un salto colosal, levantando su poderosa hacha antes de lanzarla hacia Maru. Pero él esquivó al instante, y la pared se resquebrajó por el impacto. Mientras Chuno giraba su hacha como un tornado mortal, murmuró lo orgulloso que estaba de su pequeño carnicero. No entendía por qué ahora actuaba de manera tan extraña, como si hubiera olvidado todo lo que le había enseñado. Blandiendo su hacha con furia, intentó cercenarle la cabeza, reprochándole por esquivar en línea recta. Maru se lanzó hacia adelante, dispuesto a clavarle el cuchillo en el cuello, y Chuno quedó sorprendido, pensando si el chico había estado esperando justo ese momento para atacarlo de frente. Se burló de él por perseguir la misma hacha que antes había usado para clavarlo al suelo. La daga de Maru se detuvo a apenas unos centímetros del rostro burlón de Chuno, quien comentó, con una sonrisa torcida, que los desafíos siempre eran algo bueno. Chuno estaba convencido de que Maru jamás sería capaz de cortarle el rostro. Sin embargo, se equivocó. La daga de Maru se deslizó por su barbilla, dejando una herida horrible que cruzó el puente de su nariz hasta llegar a la frente, partiendo sus gafas en dos. El personal contuvo la respiración, horrorizado, no podían creer que Chuno realmente hubiera sido herido. Chun-Sik, con sus ojos pequeños y temblorosos, observó aterrado cómo, en un abrir y cerrar de ojos, Maru había invertido el filo del cuchillo y ajustado su distancia con precisión quirúrgica. Se preguntó, con un escalofrío recorriéndole la espalda, si Maru era realmente tan bueno. Pero Maru no se detuvo ahí. Con una agilidad feroz, saltó y se lanzó de nuevo contra Chuno. El jefe exclamó, entre la furia y la sorpresa, que hasta ese momento solo había estado jugando con él, no tenía idea de que Maru realmente pretendía matarlo. Pensó que cuando el chico decía que lo apuñalaría, solo estaba desvariando. Chuno golpeó el suelo con su hacha, haciendo temblar el piso, y luego la alzó con una fuerza brutal, elevándose por los aires con la intención de aplastar a Maru. El impacto lanzó a Maru hacia atrás, haciéndolo caer con un golpe seco. Pero antes de que Chuno pudiera rematarlo, Maru se levantó de inmediato, mirándolo con una fiereza que lo dejó perplejo. Chuno admiró, casi a regañadientes, aquella resistencia de hierro. Entonces, con movimientos precisos, ocultó el hacha detrás de su enorme cuerpo musculoso y lo provocó. ¿Sabes desde qué dirección vendrá mi golpe, Maru? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Desde arriba? Su rostro se torció con furia. Pero antes de que pudiera actuar, en una fracción de segundo, Maru interceptó el ataque que venía por la derecha, utilizando el martillo del jefe Pak, y rompió el arma por un costado. Chuno quedó atónito, mirando su hacha destrozada con incredulidad y rabia. Maru, con una sonrisa torcida, le lanzó una de las burlas más famosas de Pak. ¿Cómo llamaremos a la vaca que mataste? Y sin darle tiempo a reaccionar, desató una lluvia de golpes con la daga y el martillo, impidiendo que Chuno contraatacara. Los subordinados gritaron de pánico, comprendían que Maru estaba imitando el estilo de combate de Pak. A continuación, Maru cambió su ritmo, adoptó el estilo de Choi, y como un relámpago descargó una serie de ataques certeros en el cuerpo del jefe. Luego, giró la muñeca, y con un corte horizontal perfecto imitó el estilo de Kimian, abriendo una línea sangrante en el torso de Chuno. Poco a poco, el bigotudo secuaz comprendió, con horror, que Maru estaba copiando todas las técnicas de las personas con las que había luchado. Por primera vez, dudó de la victoria de su jefe. Entonces, Chuno pareció cambiar de tono. Con los ojos encendidos por el terror y la ira, agarró a Maru por el cuello. Siempre te he tratado bien, gruñó. Y aún así, solo me ves como un cerdo. Lo golpeó varias veces, lanzando puñetazos brutales. Le recordó que él había sido quien había limpiado los desastres que Maru había provocado en Japón. Le abofeteó el rostro una y otra vez hasta hinchárselo, hasta que Maru empezó a toser sangre. Después lo lanzó por los aires como si fuera un muñeco de trapo, rugiendo por su ingratitud y por haberse convertido en su enemigo. Pasado un momento, Chuno levantó su hacha y declaró que nunca antes había usado toda su fuerza contra Maru. Aún así, Maru deseaba llevar la batalla hasta el límite. El joven se enderezó lentamente, la cabeza gacha, mientras la sangre fresca goteaba de su rostro y caía al suelo, formando un pequeño charco rojo. Chuno alzó el arma y proclamó que no podía permitir que Maru ganara, que debía matarlo. ¿De qué sirve salvar a un solo hombre si todos los demás te desprecian?
Pensó que era mejor acabar con Maru de una vez y seguía resistiéndose con tanta ferocidad. Con la cabeza caída, Maru se preguntó si moriría así, de rodillas, sin más. Recordó cómo había enterrado todos sus recuerdos de Chuno por venganza. Había renunciado a sus emociones, había dejado de ver a las personas como personas, todo con tal de ganar. O al menos eso había creído, porque, incluso ahora, había algo que no podía soltar, algo que seguía aferrándose a la vida misma. Levantó la cabeza de golpe, y sus ojos, bañados en sangre y furia, se encontraron directamente con los de Chuno. Lleno de furia, Chuno estaba listo para contraatacar de una vez por todas. Justo cuando estaba a punto de blandir su hacha contra Maru, este comprendió que no podía renunciar a su voluntad de vivir. En el siguiente instante, apretó con fuerza el cuchillo entre sus dedos. Su rostro se endureció y se preparó para hundir la hoja con toda su rabia en el cuerpo de Chuno. Pero el clímax del combate fue interrumpido de pronto por el grito furioso de Kim Yang y el estruendo de un disparo. Apareció de la nada, acusando a Chuno de haberle dado cupones de comida vencidos. Estaba tan furiosa que parecía dispuesta a matarlo, aunque rápidamente se calmó. El sobresalto hizo que el arma se le cayera de las manos. Chuno la miró con una sonrisa irónica y le lanzó una llave. Le dijo que en su oficina había una caja fuerte donde se guardaban todos los contratos. De pie, con una pose extrañamente solemne, añadió que la mitad del dinero de la pensión le pertenecía a él y la otra mitad a Maru. Un instante después, el corpulento Chuno se desplomó al suelo como un animal muerto, desangrándose lentamente. Maru quedó paralizado, incapaz siquiera de abrir los ojos ante aquella escena. Cuando al fin los abrió, lágrimas caían como ríos por su rostro, y desafió a Kim Yang con voz temblorosa: si vas a atacarme, hazlo de una vez. Entonces, la escena cambió. Alguien suplicaba a un joven que se detuviera. Un Chuno joven y enérgico arrancaba sin piedad el ojo de otro muchacho. Chuno había sido conocido como el rey del chiquero, el lugar donde se criaban personas como si fueran cerdos. Aquel infierno era llamado el chiquero porque los humanos allí eran criados como animales, moldeados a través del hambre y la crueldad. Primero los sometían a una inanición atroz, los hacían pelear por sobras de comida hasta que la desesperación los volvía salvajes. Cuando por fin lanzaban un trozo de pan al suelo, los jóvenes se lanzaban sobre él como bestias. Peleaban con uñas y dientes hasta la muerte. Y en ese matadero humano, solo uno sobrevivió, el cerdo llamado Chuno. Sobre los cadáveres de los otros, devoró toda la comida él solo, con una voracidad que rozaba la locura. Pero por mucho que un cerdo corra dentro del sigue siendo un cerdo, y siempre puede ser domesticado con más crueldad. Mientras ponía con desesperación, un hombre con gafas se acercó por detrás y lo golpeó con un bate. Aquel horror se repitió día tras día: hambre, golpes, humillación. Solo unos pocos cerdos como Chuno sobrevivían a esa selección brutal. Los que lograban resistir eran enviados a misiones de muerte. En una de ellas, Chuno se topó con un grupo de maleantes. Les preguntó si alguno era el temido varón sangriento de Mapo. El matón, sorprendido de que lo reconociera, apenas alcanzó a responder antes de que Chuno le clavara la daga que había escondido todo el tiempo. El destino de los cerdos como él estaba sellado desde el principio: primero los criaban, luego los sacrificaban. Cuando los otros matones vieron a su jefe muerto en el suelo, atacaron en masa, llenos de rabia. Pero Chuno los enfrentó a todos y regresó con vida. Aún así, el cerdo no volvió a ser humano. Regresó al chiquero y aceptó su cadena a cambio de un trozo de comida. Pensó que siempre había sido un cerdo, que había vivido como tal y moriría como un cerdo. Pero eso nunca ocurrió. Aunque fue enviado a la muerte muchas veces, siempre regresaba vivo. Y, después de tanto matar, Chuno ya no distinguía si estaba degollando humanos o cerdos. Un día, tras regresar ileso de otra batalla, su amo lo esperaba. Quería presentarle a una dama. Sin embargo, el imperturbable Chuno pasó de largo, sin prestarle atención. El amo se enfureció, no podía creer que un miserable cerdo se atreviera a ignorarlo. Tomó su bate y lo golpeó con saña, descargando su rabia hasta dejarlo al borde del colapso. El amo continuó escupiendo veneno, burlándose de Chuno y preguntando qué pensarían los invitados de honor al verlo actuar con tanta frialdad y desdén. Chuno estaba desconcertado. ¿Cómo podía alguien esperar buenos modales de un cerdo? El anfitrión, intentando complacer a la dama, se apresuró a disculparse con la presidenta y explicó que Chuno era hábil, pero que carecía de educación. Sin embargo, la mujer se enfureció y abofeteó al anfitrión, indignada de que causara una escena frente a ella.
Fue en ese momento cuando Chuno, apretando los dientes con rabia, comprendió una verdad devastadora: incluso su amo era un cerdo, no un ser humano. Con una furia animal, agarró su enorme hacha y se lanzó sobre él, pensando que no había diferencia alguna entre el ganado y los hombres. El amo, sorprendido, apenas alcanzó a reaccionar cuando Chuno corrió hacia él con el hacha en alto, como un loco. La mujer gritó al verlo, y los guardaespaldas corrieron a cubrirla mientras el dueño empujaba bruscamente a Chuno, advirtiéndole que no podía tocar a Dituaz. Pero Chuno levantó su hacha, convencido de que ese sería el momento en que se coronaría como el rey de los cerdos. Con los ojos muy abiertos, la presidenta contempló cómo Chuno descargaba el hacha con toda su fuerza sobre la frente del amo, derribándolo al instante. Luego, con calma escalofriante, retiró la hoja, tomó las gafas del cadáver y se las colocó él mismo. Con un aire teatral, se presentó ante la presidenta. Si va a usar animales, dijo, use al mejor. La expresión pétrea de la presidenta se transformó en una sonrisa. Encontró a Chuno interesante. En ese instante decidió darle una oportunidad. Y así nació el reino de Chuno, un imperio construido sobre barro, sangre y disciplina, donde comenzó su tediosa vida criando y entrenando cerdos. Fue durante esos días monótonos que conoció a la glotona Yang y al trabajador Maru. Con ellos, por primera vez, Chuno sintió que quizás también podía vivir como un ser humano. Pero la ilusión no duró. Un día, la presidenta lo llamó a su despacho y le ordenó deshacerse de Maru y de Yang. Chuno se volvió loco de ira. Gritó que él había solucionado todo el desastre que Maru había causado, que incluso había arreglado las cosas con los japoneses. Intentó defenderlos, insistió en que Maru y Yang estaban cumpliendo con su deber. La presidenta lo interrumpió fríamente y lo amenazó: si no los mataba, él moriría junto con ellos, o sería devuelto al chiquero. Chuno descargó su furia sobre el escritorio, golpeándolo con el puño hasta hacerlo temblar. Y pensó, claro, sigo siendo un cerdo. Los cerdos obedecen órdenes, no pueden desafiarlas. Aún así, algo dentro de él se resistía. Decidió que intentaría salvar a Maru. Pensó que, si lo introducía en el bajo mundo, la presidenta tal vez cambiaría de opinión sobre él. Pero todo se quebró cuando Maru, con su habitual descaro, lo llamó cerdo An. Ese insulto fue como una puñalada. Chuno no soportaba que incluso Maru lo viera como lo que tanto odiaba ser. Durante un instante, pensó realmente en matarlo, cumpliendo la orden. Pero no pudo, porque entendió algo terrible y hermoso. Él era un cerdo que vivía sin propósito, mientras Maru era un hombre dispuesto a arriesgar su vida por alguien que amaba. Una oleada de vergüenza y remordimiento lo inundó al ver a Maru comportarse como un ser humano. Y en su interior, nació un anhelo desesperado de ser también humano, aunque fuera solo por un instante. Por eso, en el clímax del combate, cuando Maru lo apuñaló, Chuno lo miró con una inocencia infantil y le preguntó, casi con ternura, ¿ahora sí, me he convertido en un hombre? Con una sonrisa serena en el rostro, le aconsejó vivir como un humano hasta el final. Y así, con esa sonrisa aún en sus labios, Chuno cayó al suelo y murió. Terminó así la vida del rey del chiquero, el cerdo que al final murió siendo un hombre. Tiempo después, una sombra oscura se alzó sobre su cuerpo sin vida. Una voz ronca murmuró con pesar que habría querido ser él quien lo matara. La sombra pertenecía a Choi Ki-hang, el director ejecutivo del matadero, el mismo hombre al que Chuno le había arrancado un ojo años atrás. Ki-hang se agachó, le arrancó el ojo a Chuno como venganza por el daño que le había hecho, y luego, con un suspiro cargado de contradicción, rezó por el descanso de su alma. Ki-jong confirmó entonces al presidente Yu que Chuno estaba muerto y que la caja fuerte de la que era responsable había desaparecido. Era evidente que Ki-jong tenía todo un ejército bajo su mando, pues aseguró al presidente Yu que quien hubiera matado a Chuno sería hecho pedazos, sin importar dónde intentara esconderse. Mientras tanto, Maru, junto con Yang Chunik y otros 2 miembros del personal, emprendían un viaje hacia un destino desconocido llevando consigo precisamente la caja fuerte que el presidente buscaba. La escena retrocede en el tiempo, el presidente recibe el mensaje que suena como una sentencia: Chuno está muerto. Las cámaras muestran el momento de la pelea en la que Maru finalmente derrota al jefe. Cajun añade un detalle perturbador: la caja fuerte que estaba bajo el cuidado de Chuno ha desaparecido. El problema se agrava. El hombre le pide al presidente que no se preocupe. Jura encontrar al asesino de Chuno donde quiera que se oculte. La voz de Ki es firme, promete destrozar vivo al culpable. Su furia es palpable,
incluso desde la distancia. Ki-jong completa su juramento, recuperará la caja fuerte perdida. Es su promesa inquebrantable al presidente. La escena vuelve al pasado. Kim irrumpe en el edificio y ve a Maru sobre el cadáver del jefe. El muchacho, con lágrimas en los ojos, reta a Kim a atacarlo de inmediato, mostrando una confianza absoluta. La chica está conmocionada, no comprende cómo Maru se volvió tan increíblemente fuerte de repente. La confusión crece. La pregunta queda suspendida en el aire: ¿cómo obtuvo el joven semejante poder de la nada? La duda la carcome, así que toma el cuchillo. Sus instintos le gritan peligro. Su voz interior se vuelve insoportablemente fuerte. Todo dentro de ella le dice que debe evitar a Maru a toda costa. El miedo hacia él se vuelve total. La chica suspira con resignación y levanta las manos, rindiéndose. Maru, con frialdad, le pregunta si quiere morir más rápido. Un hombre interviene, suplicando que se detenga el conflicto interno. Su voz tiembla de miedo y esperanza. Dice que no pueden pelear ahora. La ayuda del cuartel general está cerca, argumenta Fatih. La muerte del director Hon significa nuestra propia ruina. No tiene sentido luchar. Propone que se mantengan unidos. Las posibilidades de sobrevivir son mayores en grupo que por separado. Suplica clemencia. Maru los observa, sorprendido por este grupo de cobardes. Pero cambia el rumbo de la conversación con una pregunta directa y afilada: ¿dónde está su hermana? Exige una respuesta inmediata. El hombre supone que la hermana de Maru probablemente fue capturada por Kim Yang. La conversación vuelve a Kim. Ella aclara: si se trata de la hermana de Maru, su nombre es Anaru. Recuerda el encargo de alimentarla. Eligió un elegante restaurante chino, pero surgió un problema con la tarjeta. El límite de la tarjeta corporativa se había agotado. La chica salió para buscar la suya, prometiendo a Naru regresar antes de que terminara la comida. Al ver el pastel aplastado, la chica sintió una oleada de ira. Aquella visión desató una tormenta de emociones dentro de ella. La rabia la llevó a una pelea con Hei, el responsable del incidente. El conflicto se volvió inevitable. En medio del caos, Kim olvidó por completo a la niña. El pánico la invadió al recordarlo. La chica confiesa un pecado mortal. Su voz está llena de desesperación y del presentimiento del castigo. No quiere hacerlo. La altura la deja paralizada. Gritos de aliento resuenan para Kim. Ya puede hacerlo, la señorita Anaru la está esperando. Se sugiere dividirse, el camino al restaurante y el del hospital son distintos. La instan a recordar sus habilidades del SWAT. La respuesta desesperada de la mujer es: no puedo. El miedo la paraliza antes de saltar del helicóptero. Pero el hombre no muestra empatía. Le ordena con firmeza que salte. Ella salta y jura ante los dioses. Todos quedan asombrados. Ella se hizo alas con su chaqueta, exclamaron los agentes ante lo imposible. La admiración por el ejército norcoreano los desborda. Un hombre decide que llamará Kim Yang a su futura hija. Ya se ha formado un plan en la mente de Jiji para salvar a su familia. El joven se apresura. Es necesario actuar a velocidad relámpago. Cada segundo cuenta para salvar a los seres queridos. El lugar estaba desierto. No había rescatistas ni víctimas a la vista, solo un mar de sangre que parecía no pertenecer a nadie. El detective observaba la escena, desconcertado por la paradoja. ¿Cómo podía haber tanta sangre y no haber heridos? Todo había sucedido en la casa de Maru. Tras los ruidos provenientes del sótano, los residentes habían desaparecido. El oficial le fue llamado a investigar y su alarma era evidente. ¿Qué había ocurrido en la casa de A? ¿Dónde estaba el dueño? La esperanza de todos era que estuviera a salvo. La decisión se tomó rápidamente: vamos. Al preguntarle a dónde, la respuesta fue clara: al hospital, para ver a la madre de Maru. El personal de enfermería les informó que la paciente había sido dada de alta por personas con traje. La noticia desconcertó a todos. La voz de Kim temblaba de pánico. Kim Yang no estaba en el restaurante. Los hombres de traje también la habían llevado consigo. La sorpresa y la angustia crecían. El joven comprendió entonces que su madre y su hermana habían sido tomadas como rehenes, y se apresuró de inmediato a intentar rescatarlas. Ni siquiera el agente que lo acompañaba podía seguirle el ritmo. Al salir, el joven intuyó la ubicación: la sede de la carnicería, un área restringida en el centro de la ciudad. Observó la seguridad extrema del lugar, estaba al nivel más alto. De pronto, alguien salió de la puerta, vestido completamente de negro. El director Choui comentó irónicamente sobre el inesperado encuentro, bromeando sobre lo mucho que se parecía a un pirata. El detective Han Tak se presentó, sumando tensión al momento. Acusó a Choi de haber matado a varias personas y habló de su carrera a través de la rotación de empleados.
Luego interrogó a Choui sobre la visita del gángster al hospital, cargada de subtexto, pero Choui se defendió, solo había ido a ver a un enfermo y recordó al detective la importancia de valorar a quienes lo rodean. El detective, sin perder la compostura, le respondió que también debía cuidarse a sí mismo. Abruptamente, dio por terminada la reunión, considerándola una pérdida de tiempo. En ese instante, un asistente interrumpió informando que Maru había regresado a la sala. La noticia era alarmante, pero Choui, con firmeza, le tapó la boca y le ordenó guardar silencio. Allí se estaban revelando datos importantes frente al detective. La amenaza se reforzó con un golpe que cortó de raíz cualquier intento de hablar. El detective observó la escena y le aconsejó al gángster que supervisara mejor a sus subordinados en lugar de dar órdenes al azar. Choui, con frialdad, prometió asistir al funeral de Anne, y el anciano le solicitó una generosa contribución para la ceremonia. Nuevamente, el viejo detective ganó la discusión verbal. La rapidez de Maru sorprendió al director y surgió la pregunta inevitable: ¿quién estaba detrás del joven? Un extraño se presentó ante Maru con un tono cortés, neutral y preciso. Le informó que esperaba a un joven y le sugirió subir al auto para continuar la conversación más tarde. Entonces, en la mente del protagonista, el rompecabezas comenzó a encajar. El hombre de traje estaba frente a él. Maru preguntó directamente, con ira: ¿secuestraron a mi madre y a mi hermana? El hombre confirmó con calma el secuestro, sorprendiendo al joven, y se disculpó por su brusquedad. El joven intentó protestar, pero fue interrumpido al ver los pies y zapatos de una mujer. El hombre mencionó al presidente, quien explicaría los detalles de la situación. La chica había estado sentada en el auto todo el tiempo y se presentó cortésmente como Haru. La pantalla mostró la ubicación, el Hotel Charlotte. Se mencionó el nombre del presidente Chimunjon, y la presidenta SHIM Unión se presentó como Amaru, jefa de la cadena Charlotte. El joven interrumpió las presentaciones y exigió saber el paradero de su familia. Otro hombre apareció y prometió explicarlo todo. La sorpresa del joven fue total al ver a sus conocidos vinculados con Charlotte. Su saludo sonaba demasiado familiar. Exigió respuestas: ¿por qué estaban trabajando con Charlotte? Se le explicó que el grupo World había solicitado la ayuda de Charlotte debido a la situación hostil. Los agentes se disculparon por la prisa y la sorpresa, mientras Amaru se indignaba por el secuestro de su familia sin previo aviso. El joven preguntó cómo diferían los métodos de Charlotte de los del centro principal, pero en el fondo todo resultaba igual. El hombre pidió esperar y mirar la pantalla, con un tono urgente y casi suplicante. La cámara mostró al equipo de seguimiento de Mirror ya en el hospital. Sin Charlotte, la familia habría sido capturada, lo que tranquilizó a Jiji. Chimunjon se dirigió a Amaru y le pidió que se sentara en su auto, asegurándole que sería llevado con su familia. La escena cambió nuevamente y se detallaron las áreas de influencia. Charlotte dominaba farmacéuticas, hoteles, grandes almacenes, productos químicos y finanzas, mientras que el grupo World se concentraba en defensa, comercio, distribución y construcción. Sus intereses eran distintos, aunque ambos ocultaban sus verdaderos fines bajo una fachada legal. En las sombras, las corporaciones libraban una guerra feroz que permaneció invisible por mucho tiempo. Un hombre puso fin a la guerra por la fuerza, cambiando el equilibrio de poder para siempre. La derrota de Charlotte provocó la división del grupo en dos facciones: una buscaba entregar Charlotte al grupo World para rendirse totalmente al enemigo, y la otra luchaba por proteger y preservar la independencia de la compañía. Amaru interrumpió: no le interesaba la historia y quería ir al grano. SHIM Union le explicó que, aunque el director John había muerto, el grupo World aún tenía mucho poder. Amar por sí solo no podría salvar a su familia, necesitaba los recursos de Charlotte. SHIM ofreció su ayuda, dejando a todos sorprendidos, y sugirió que Amar participara en su lucha como condición. De repente, una furgoneta blanca chocó contra su auto y el Rolls Royce quedó fuera de control. El conductor no pudo estabilizarlo y el vehículo comenzó a girar sin detenerse. Los agentes quedaron presionados unos contra otros por la velocidad. Finalmente, el auto se detuvo, impactando con fuerza contra una pared de concreto. Algunas personas salieron de la furgoneta y se dirigieron al auto destrozado. La chica despertó tras el violento accidente y se encontró en brazos del protagonista, quien la cubrió con su cuerpo. Le preguntó cómo se sentía y asumió que el ataque había sido obra de los bastardos del grupo World. La chica dijo que no parecía probable. SHIM colocó su mano en el rostro de Jiji y reveló el complot:
su hermano, Shim Jungu, quería matarla y entregar Charlotte al enemigo. Además, había información sobre los movimientos de tropas que confirmaba la amenaza. Shim Jungu hace una promesa: Charlotte protegerá a la familia de Amaru de la persecución del Grupo Mundial. Ella le hace una pregunta directa: ¿acepta Amaru ser su arma por un tiempo? La oferta queda sobre la mesa. El muchacho, sorprendido por la situación, toma su pluma y pone una condición: Shim debe demostrar que puede proteger a su familia. Exige una garantía. El joven hace un trato: si Shim demuestra su fuerza, él se convertirá en su espada. En ese momento, un hombre de botas negras apareció al mismo tiempo que el señor Pairet, el rudo director pirata. Llegó a un templo y se sorprendió al ver que todo estaba preparado para su llegada. Fue recibido y ordenó que le abrieran las puertas. Dentro había un memorial al viejo jefe pelirrojo Hon, con una chica de cabello púrpura a su lado, y un grupo de agentes que rendían honores a la memoria de Hon. Entonces, la chica notó al recién llegado y dijo que por fin había aparecido. El director Udan se dio la vuelta y preguntó: ¿qué pasó con el chico que mató a Hon? El pirata asintió y respondió que el muchacho logró escapar, pero que su cómplice, Kim, fue encontrada. Ella estaba sentada, pensando en que de cualquier forma había perdido a su hermana. Sabía que sus camaradas no la perdonarían y que el carnicero la mataría si regresaba sin su hermana. Tenía hambre, pero no dinero. Volvió a hablar con los cocineros, que temblaban de miedo. Frente a un enorme grupo de agentes, dijo que tendría que arrasar con el restaurante. Luego se volvió hacia sus camaradas surcoreanos, pero al final solo pidió que le dieran algo de dinero. La escena regresó al camino, donde un grupo de agentes se encontraba frente a uno de los personajes principales. Los bastardos caminaban, comentando que con suerte serían ascendidos a la sede central. Solo tenían que matar al guardaespaldas de Shim. Uno de ellos ya había sacado un cuchillo, listo para eliminar a cualquiera que se interpusiera. Era Chobunu, el gerente de Charlotte Pharmaceuticals. Al acercarse, los agentes preguntaron a Maru qué hacía allí y quién era. ¿Acaso era el nuevo amante de Shim? Uno de ellos lo provocó, pero enseguida recibió un cuchillo en la cabeza. PH golpeaba a todos, aunque en el fondo estaba asustado. Sin embargo, uno tras otro caía. Uno de los atacantes blandió un enorme tronco o bate, pero PH lo desarmó fácilmente. En ese momento se dio cuenta de algo: comprendió la monstruosa fuerza a la que se había enfrentado todo ese tiempo. Cho, atónito, se preguntaba quién era aquel hombre frente a él. Repitió la pregunta con la voz temblorosa de rabia y se lanzó contra GH, pero perdió los dedos en un instante. El joven ya había dado un segundo golpe, y la mano de Cho voló por los aires. Cho gritó de dolor y desesperación. Maru blandió su cuchillo una vez más y, con un movimiento rápido, el arma ya estaba en la boca del hombre. GH se la sacó enseguida, dejándole una sonrisa al estilo Joker. De repente, una mujer se acercó por detrás. Amaru declaró que ya había demostrado lo que podía hacer, y ahora era el turno de Shim de demostrar su valía. Le recordó su promesa: probar que podía proteger a su familia. El chico preguntó por el plan para rescatar a su madre. Su tono era urgente. No tenían coche. ¿Iban a ir caminando? Shim Junior lo tranquilizó: las medidas necesarias ya estaban tomadas. El helicóptero estaba preparado. Entonces ella le recordó su propia exigencia, la prueba de fuerza, y le propuso ir al funeral del hombre que él había matado, en aquel mismo templo donde ya habían estado. Se oyen votos rituales. Los cielos del este atan la tierra. Los cielos del sur traen frescura. Los cielos del oeste purifican. Los hombres se arrepienten de todos los males cometidos por avaricia, ira o ignorancia desde el principio de los tiempos. Los monjes rezan al Buda por el descanso del jefe fallecido. Yudan permanece cerca del altar, con los ojos cubiertos. Preguntan al director ejecutivo Choi por la situación, y su atención se agudiza de inmediato. Un asistente informa de un grave problema en la entrada. La tensión se eleva, ya se escuchan los pasos de botas negras acercándose. La aparición de Amaru es confirmada. Esa noticia cambia por completo el equilibrio del lugar. La escena cambia. Alguien está sentado en el suelo contando dinero. Es Kim, rodeada por una montaña de cadáveres de agentes. Le preguntan: está vestida como una persona normal, ¿por qué no tiene dinero? De repente, recibe una llamada urgente: su ayuda es necesaria, el señor ha aparecido.
El empleado explica que el señora está en el funeral del gerente Hon, acompañado por el presidente del Hotel Charlotte, y que deben rescatarlos cuanto antes. La mujer estalla de ira por la omisión de los Yucca Hank, su rabia se mezcla con resentimiento por su ausencia. Quería ir allí también. Kem cambia su atención, ya no piensa en comida, sino en la amenaza. Pronto, dice, tendrán que convertirse ellos mismos en estofado. Lanza una maldición contra Amaru, lo que enciende la furia de los agentes al reconocer a su enemigo. Un hombre duda de que el chico comprenda lo que está pasando. Otro prepara herramientas para un sacrificio al espíritu de Hon. Preguntan a Amaru cómo se siente. Una voz añade que la situación se está agravando. El chico se mantiene sereno. SHIM Unión le recuerda su promesa de demostrar su fuerza. Él le asegura que puede manejarlo. Entonces lo llaman 2 veces. En el corazón del enfrentamiento, acusan a Amaru de matar a Hon y de estar vinculado con la chica de Charlotte. El subdirector Kenmenio sospecha que desde el principio apoyó a Charlotte. El tono se vuelve hostil, insultos, acusaciones de fingimiento y segundas intenciones. Alguien interrumpe, una voz exige saber quién es el alborotador, pero enseguida el pirata lo agarra por la mejilla y le ordena callar, empujándolo a un lado. Es hora de que yo mismo lo averigüe. Choi Ki-jong se disculpa por sus subordinados indignos. Reconoce que matar a Hon fue un logro importante. Se presenta como director ejecutivo de seguridad mundial y promete a Amaru el trato que merece. Una voz lo reprende por arruinar la diversión, llamando a Amaru un regalo. Surge la pregunta, ¿atrapar a este chico demostrará superioridad sobre Hon? El hombre exige que los demás se retiren, ese chico es su presa. Finalmente, alguien propone acabar con él de inmediato. Ya estaba sacando su cuchillo, pero la chica lo detiene y se dirige a la Organización Mundial. ¿Eso es todo lo que quieren? Si matan a Amaru aquí, no conseguirán nada. Los agentes exigen restaurar el honor que ese chico les arrebató. Algunos dudan de que la chica entienda lo que significa la gloria de vengar la muerte de Hon. Ella responde con firmeza, solo hay una manera de restaurar el honor, la venganza honesta contra el asesino de Hon. ¿Qué sentido tiene una emboscada? ¿Dónde está el honor en una multitud atacando a uno solo? Recuerda a todos que Amaru venció a Hon en una pelea justa. Ninguno de ellos habría tenido el coraje de enfrentarlo en vida. Los soldados, furiosos por ser llamados cobardes, rugen de ira. Pero la chica les lanza una advertencia clara. SHIM no tolerará amenazas contra sus hombres, ni siquiera con la división interna en Charlotte. Si matan a Amaru, habrá guerra. Y con voz firme, les pregunta cuál sería el precio de una victoria vacía sobre un solo hombre, mientras enumera las pérdidas que esa decisión les costaría. Sin honor, sin gloria, sin ganancia. Un desafío a los valientes, asumir la responsabilidad o marcharse. Con fría arrogancia, SHIM Unión insultó a sus oponentes parlanchines con una frase breve, cargada de desprecio por sus discursos vacíos. Los agentes estallaron de furia ante semejante nihilismo. Incluso Maru quedó paralizado, sin palabras. Entonces alguien empezó a aplaudir. «Excelente, Swan», comentó una voz. Todos se giraron. Era el director Yu, quien elogió la elocuencia de SHIM Unión, comparándola con la de su padre. Luego se acercó a Maru y le hizo la pregunta clave. ¿Quién fue el verdadero responsable de la muerte del gerente Hon? La frase resumía el origen del conflicto. Maru quedó conmocionado. Ambos se miraron en silencio. La chica de cabello púrpura soltó un leve murmullo, luego una sonrisa que no se sabía si era burla o promesa. Su tono gélido sonaba como un presagio de un nuevo enfrentamiento. El muchacho, cansado y desconfiado, preguntó quién era aquella mujer. La chica que estaba junto a él la presentó. Ella es Ujin, la presidenta del World Group. Su nombre cayó como un golpe. Udane fue identificada como la principal amenaza. SHIM advirtió a GH que debía tener extrema precaución con ella. Pasado un momento, entraron juntos, rodeados de miradas cargadas de odio. Llegaron ante una enorme estatua de Buda, a cuyos pies descansaba el altar en memoria del jefe Hon. Las velas estaban encendidas. GH miró el altar, sin tristeza, no había venido a llorar al bastardo. Comenzó su acusación, recordando todo lo que Hon había hecho contra su familia. Su voz temblaba de ira. Dijo que lo que ese hombre había hecho era imperdonable, y confesó que había querido ejecutar la venganza con sus propias manos. Pero había algo que lo perturbaba. ¿Por qué Hon permitió que lo matara, si tuvo la oportunidad de hacerlo él? Recordó sus últimas palabras antes de morir. ¿Finalmente te has vuelto humano? Y su último consejo, vive toda tu vida como un ser humano. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué se dejó matar con esas palabras?
Ya no había manera de saberlo. Amaru concluyó que la respuesta llegaría algún día, pero por ahora, lo esencial era sobrevivir a toda costa. Pidió que no lo interrumpieran y se inclinó ante el altar. Jiji le aseguró que estaba aplicando las lecciones de Chano. Amaru hizo un juramento sangriento: mataré a todos. Sobreviviré. La decisión era irrevocable, cargada de furia. SHIM Unión confirmó entonces su papel. A partir de este momento, Amaru es mi arma. Sus palabras sonaron como una sentencia. Cuando cruzó aquellas puertas, su destino ya estaba sellado. El chico esbozó una sonrisa torcida, y juntos salieron al patio del templo, donde el sol brillaba con fuerza. Las hélices del helicóptero giraron. Subieron a bordo y despegaron, dejando atrás a un hombre que los observaba desde abajo. El hombre, el director pirata, encendió un cigarrillo, pensativo, mirando el cielo. Mientras la colilla volaba por el aire, igual que el helicóptero alejándose, su rostro se deformó en una sonrisa inquietante, mezcla de emoción y amenaza. Un nuevo escenario aparece: Hotel Charlotte, sucursal de Seúl. Ha pasado una semana. El personal recibe a la presidenta SHIM Unión. Un empleado llega con un mensaje urgente. Las personas que asistieron al funeral de John están golpeando la caja fuerte. El problema debe resolverse de inmediato. Alguien se pregunta por qué John les dio una llave para una caja que tiene un candado con código. ¿Es otra prueba de fuerza? SHIM lanza una queja irritada sobre esos tontos incapaces de abrir una caja fuerte incluso con llave. Su voz suena decepcionada. Da una orden precisa: traten con delicadeza a los colegas de Amaru, sáquenlos del área de huéspedes. Pero antes de que pudieran actuar, llega un nuevo informe alarmante. El problema está relacionado con una mujer que ya come incluso comida de ostras. Piden que ordenen comida para llevar antes de que la glotona destruya todo. Se menciona una revitalización del hotel. El ambiente es calmado. La recepción del presidente tuvo lugar fuera de la sala VIP. Hay una calma que parece la calma antes de la tormenta. La tensión aumenta. Se menciona a Amaru, que está siempre con su familia. Una mujer se sorprende por la referencia que una chica hace a la hermana del presidente. Amaru se alegra al ver a SHIM Union. SHIM Union saluda a Amaru. La calidez de ese momento contrasta con el ambiente general. La chica le pregunta a Naru si hay algún problema. Amaru se queja de no estar al tanto de los acontecimientos y le pide a su hermana SHIM que diga la verdad. La chica aparta la mirada, y Maru le hace una seña negativa: que no lo diga. Él nunca le contaría la verdad. Eso confirma el secreto de Amaru. Maru le da el consejo de su madre: que descanse. Ella se niega, preocupada por la visita del presidente. SHIM revela los planes de Amaru contra el grupo World, todo por el bien de la familia. Lo explica. SHIM Union promete ayudar a Amaru con todas sus fuerzas. La madre de Amaru agradece a SHIM Union por ayudar a su hijo y le pide que cuide de él. GH se preocupa por los que están en peligro a causa de él. SHIM Union tranquiliza a su madre, diciéndole que Amaru mismo se ha convertido en una gran ayuda para ella. De pronto llega un mensaje urgente de un empleado: ha surgido un problema grave. SHIM Union pregunta con irritación si el culpable es alguien del equipo de Maru, acostumbrada ya a los incidentes. Pero esta vez es diferente. La chica se queda impactada. El vicepresidente SHIM Jong-yo ha llegado. Su visita no presagia nada bueno. Ya está con las chicas. La escena cambia a la comisaría. El detective se mantiene firme en su plan y especula sobre la muerte del gerente John de la tienda Butter Meat Shop. El hecho sigue siendo clave. Se sospechaba que John distribuía drogas a través de sus costillas. Ha surgido nueva evidencia. La farmacia japonesa se incendió, una prueba desapareció. La casa de la víctima, una mujer, se derrumbó. La situación se agrava y una paciente en tratamiento ha desaparecido sin dejar rastro. Su desaparición despierta sospechas. Mientras tanto, la Organización Mundial busca a un hombre. La cacería está en pleno apogeo. El detective se acerca a Amaru y le pregunta si es el culpable o la víctima. Todo lo que sabe es que apareció en un funeral. De repente, un niño irrumpe en su oficina y grita: lo encontraron todo. Envía un mensaje a los detectives: la identidad de la mujer ha sido confirmada. La investigación pasa al siguiente nivel. La mujer que estaba con Amaru ha sido identificada. Ni siquiera los informantes del grupo World sabían de ella. Es la presidenta del hotel, Charlotte SHIM Union. Su identidad deja al detective en shock. La escena vuelve al hotel. SHIM le hace una pregunta al vicepresidente sobre sus acciones actuales. Él es el heredero del grupo Charlotte. Ese hombre simplemente se quedó ahí.
lamiendo la mejilla de la mujer. Shim Jun nota a su hermana con una sorpresa ostentosa. Su saludo suena forzado. Exige una bebida. Reprende al presidente por no conocer sus deberes oficiales. La chica permanece en silencio. Amaru susurra la idea de eliminar a Unu. Su propuesta suena fría y decidida. Shim Jung rechaza la oferta y le recuerda la diferencia entre sus rangos, presidente y vicepresidenta de todo el grupo empresarial. Ella accede a servir la bebida, explicando que lo hace por respeto al cargo del vicepresidente. Shim Unión obedece la petición de su hermano. El vino se sirve. La chica comenta con ironía sobre el sabor de la bebida, y entonces la vierte sobre la cabeza del hombre. Sonríe y le pregunta al bastardo si ahora le gusta, si le agrada. Lo reprende por cooperar con el grupo rival. Admite su antigua sumisión, pero ahora pasa tiempo abiertamente con gente del mundo. Los compara con perros del enemigo. Choi Ki-jong condena el trato brusco, aunque mantiene una cortesía fingida. Unión reconoce que su hermano podría sentirse ofendido, pero le recuerda que su padre decidió entregarle el grupo a ella. La chica lo acusa de codiciar el poder, de querer la silla del presidente. Le reprocha haber traído enemigos cuando su padre aún estaba vivo, lo llama traidor. La chica pregunta si el alcohol le ha hecho perder el juicio. Jung-woo revela la verdadera razón de su nombramiento: su padre había visto el fracaso de su hermano. En ese momento, el hombre se vuelve hacia su hermana y, con el vino servido por ella, atribuye su sabor a su posición. Luego se queja de soledad. Uno insiste en ofrecerle la bebida a sus invitados, ignorando la sugerencia de cambiarse la ropa mojada primero. De pronto, agarra la cara de la chica y le ordena beber de inmediato. Su tono no admite objeción ni demora. Alguien se ahoga. Jung-woo exige obediencia absoluta a sus órdenes. Uno se dirige a Unión por su nombre. Su reprensión suena provocadora y agresiva. Arroja una botella vacía hacia ella. Luego se acerca y empieza a acusar a su hermana de arrogancia. Le recuerda que su estatus no la convierte en presidenta y menciona el estado vegetativo de su padre. Mientras él siga con vida, la herencia no le pertenecerá. La chica le ordena que cuide su lengua y le advierte que siempre está un paso por delante de él. De repente, una pequeña risa interrumpe la tensión. Al instante, Choi empieza a reír ruidosamente de su discusión. Con ironía, comenta sobre la cálida escena familiar. Su sarcasmo es evidente. Unión exige que Choi se retire y lo llama perro de Udne, metiéndose en los asuntos familiares. El hombre rompe el vaso de whisky en su mano de la rabia. Con una mirada colérica, se acerca y dice que deberían llamarla señora. Luego extiende la mano hacia su rostro, queriendo darle una lección. Pero el cuchillo ya estaba en escena. Chava aparta su mano justo antes de que Maru se lance sobre él para cortársela. Jiji se vuelve hacia el agresor y le dice que debería largarse mientras todavía tenga la oportunidad de hacerlo entero. Le apunta con el cuchillo, mientras el otro permanece en silencio. Mira sus manos, incrédulo. A pesar de todos sus intentos por desviar el golpe de Jiji, este logró herirlo. Eso significa que el chico no es un caso perdido, al contrario, resulta más interesante de lo que Choi imaginaba. Se lame la mano y piensa, esto es perfecto. Porque ahora podrá romperlo con placer.